Sobrevivió a 2 guerras mundiales. Conoció personalmente a 11 presidentes de Estados Unidos y a 7 papas católicos. Vivió el ascenso y el descenso de los Beatles. Vio levantarse y derrumbarse el muro de Berlín. Durante su mandato hubo 12 ministros y se convirtió en una de las personas más conocidas e influyentes del siglo XX. Su nombre es sinónimo de realeza, pero su título lo es también de indignación. Todo el mundo la vio nacer, pero nadie la vio morirse. Hablamos, por supuesto, de la reina Isabel II. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 19º episodio de Historia No Oficial. Yo soy César Sur y para contarles una nueva historia de Reino Unido me acompañan, como siempre, Nancy Gutiérrez. Hola, chicos. Y Gerson Ortiz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Chido? Sí. Frescos, a gusto. Ahora sí. Lluvias, benditas lluvias. Benditas lluvias. Y malditas lluvias al mismo tiempo, ¿no? A la vez, ¿verdad? Sí. Cómo nos ayudan en algo. Es un amor muy tóxico con las lluvias. Es un amor de doble filo. Sí. Chicos, otra vez, advertencia de contenido fuerte. Ya ven que el episodio pasado terminamos un poquito así, hasta indignados, tristes y de todo. Pues yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, no siempre va a haber temas en donde tengamos mucho que opinar. Yo creo que va a haber temas en donde literal nos dejen sin palabras, ¿no? Pues, o sea, y bueno, considero con que el ánimo no abajo, precisamente ¿no? Sí. tengamos que hablar solo como por relleno, por así decirlo. No. No, o sea, sí, o sea, obviamente nos van a afectar, pero de aquí para adelante va a estar igual. Los episodios que siguen más o menos van a... Spoiler alert. Spoiler alert. Van a ser un poquito del tema parecido, ¿no? Un poco parecido. Sí, pues sí, ya con lo que acabas de mencionar, ya... De hecho, acuérdense que todos los temas se van relacionando históricamente. Sí. Entonces tiene que ver con el episodio pasado. ¿Va? Ok. Porque hoy les vamos a contar la historia no oficial de los delitos de la reina Isabel II. Oye, no manches, todo lo que mencionaste hace rato, se pasa de lanza a la señora, ¿eh? Ya sé. ¿Vieron qué tan longeva Todo, fue, sí, no? toda la historia que le tocó vivir. Pues hasta los memes de que Chabelo contra la reina, Ajá, Chabelo ya. contra ¿Quién Silvia ganó siempre, Pinal. de veras? Ya no me fijé. Creo que ahorita va a la cabeza Silvia Pinal. Sí, es cierto. Ajá. No, pero entre Chabelo y la reina, no me acuerdo quién murió primero. Creo que... ¿Chabelo, fue no? Chabelo, ¿no? ¿Chabelo murió primero que la reina? Porque la Creo reina que murió sí. en 2022 a finales. Entonces... ¿Chabelo cuándo? No me acuerdo. No me acuerdo exactamente la fecha, Y pero ahí como que sí nos me acuerdo. lo comentan ahí los que sepan las fechas exactas, a ver quién ganó entre Chabelo y la reina Isabel, pero increíble, ¿no? 12 ministros de Inglaterra, 7 papas católicos, que los papas son vitalicios, es como si hubiera tenido 7 vidas. Bueno, al menos Benedicto. Benedicto renunció, Juan Pablo I lo asesinó en 30 días, o no me acuerdo cuántos días duró. 3 días, ¿no? Creo que duró en el papado, el que fue antes de Juan Pablo II. Sí, no, pero no ni... Lo asesinó bien rápido. Y Paul. También los virus los vio... No, dije por. por. Ah, yo te entendí, Paul. Los virus pues fueron 7 años, eso no está tan raro. ¿Verdad? Casi todo el mundo que vivió en los 60 hizo le dio el título de Sir, ¿sí? Le dio el título de Sir a Paul. No, ya con el que vamos la última vez, de Jimmy Savile. Ajá, Jimmy Savile también. Sí. Sí, no, todas esas barbaridades ahorita vamos a hablar de ellas. No, y aparte creo que lo más así es de... Todos la vieron nacer, pero nadie la vio morir. Exactamente. Qué curioso, ¿no? Sí. A mí sí se me hizo raro eso de que, bueno, no sé si por respeto o algo también, o sea, no puedo pensar tan mal, pero pues no, o sea, ni con Pedro Infante lo vimos, ni con Kennedy. Personajes tan importantes, si no los ves, o sea, no hay una imagen de ellos como que digas, mira, sí, cierto, pues falleció. Sí. Pero sí está raro.
Está en criogenización. Ya se durmió para despertar más adelante. Pues ya es que luego hasta dijeron que era reptiliana y no sé qué. Hasta había videos donde el ojo y no sé qué se le volteaba. Y de hecho hay un comunicado oficial que a ver si luego platicamos de eso, de la Casa Real, donde sí está raro. Pero ahorita vamos a hablar Ese es otro tema. Ese es otro tema menos no oficial. Como el Biden, ¿ah? ¿Como el Biden, lo que están sacando ahorita, que piensan que es un robot. Pero por sus comportamientos. No, machín. Bien machín. La neta sí parece o robot o un clon mal hecho o algo demasiado... Incluso hasta sus facciones como que se traban, ¿no? ¿Has visto en su rostro? Como que se quedan igual. O sea, quiere ir para otro lado y lo tienen que al aire. Ni Peña Nieto era tan torpe. Ni Peña Nieto se atrevió tanto. Sí. Pero bueno. Ya se va a quedar esa frase de esa boletilla que tengo de pero bueno. A lo que nos truje. A lo que nos truje. Oigan, ¿se acuerdan que el episodio pasado a Jimmy Savile, al monstruo de la televisión Jimmy Savile, ¿se acuerdan que nació en Halloween y que decíamos que el Halloween trajo, aparte de disfraces y dulces y disfraces de monstruo, trajo un monstruo con disfraz? Sí. Pues fíjense cómo empieza este guión. Solo hay algo peor que un monstruo con disfraz. Un monstruo con poder. Hablar sobre los delitos de alguien que técnicamente no puede cometer ningún delito puede llegar a ser una laguna legal. Pero sin duda, dentro del terreno de lo moral, bien se puede juzgar y sentenciar los actos que incluso una persona que se intuye superior al resto de los humanos puede o haya podido llegar a cometer. Isabel Alejandra María Windsor, quien lleva el título completo de Su Alteza Real Isabel II de Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte y jefa de la Mancomunidad de Naciones. Es el título oficial de la reina Isabel. ¿Por qué nomás le dijeron reina o Su Alteza Real? Pero nació en Londres, en el barrio londinense de Mayfair, el 21 de abril de 1926, el mismo año que Jimmy Savile. Y nació en casa de su abuelo materno Claude Bowes-Lyon, 14º conde de Strathmore y Kinghorn. Su nombre fue elegido por su ascendencia, Isabel por su madre, porque su mamá se llamaba Isabel, y Alexandra por su bisabuela paterna, y María por su abuela paterna. O sea, todas querían estar ahí. Ajá, todas querían estar en el acta de nacimiento. Que era su abuela paterna había sido la reina María de Teck, la esposa de Jorge V, el que cambió los apellidos. Ahorita vamos a hablar de los apellidos, ¿sale? Uh-huh. Porque el apellido Windsor no es un apellido común, ¿sale? Windsor. Es el nombre del castillo. El castillo Windsor es el nombre donde residen los reyes. Pero no tenían ese apellido. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ah? Pero bueno, se sabe que tuvo una infancia feliz y que todos en su casa la llamaban cariñosamente Lilibet, que viene del mito acadio sumerio de Lilith, la primera mujer de la creación. Uh-huh. Pero no está bien visto en las religiones porque Lilibet era una mujer demonio. Uh-huh. Entonces que le digan Lilibet está muy... De hecho, era lo que les decía, así que Lilibet como que suena un poco parecido, o no sé, a mí se me hace como es que Lucifer tiene otro como nombre, ajá, Luzbel, Lucifer, como medio combinación, no sé cómo, ¿no? Se me hace. Puede ser, es que Lilibet, aparte de que fue condenada por hacer una posición indebida o algo así, uh-huh, también se le considera en la mitología de los vampiros la primera mujer vampiro, ¿no? O la primer vampiro, algo así. Sí. Sí, ¿verdad? Lilith. Entonces tiene muchas ¿cómo se llaman? Versiones de su historia. De su surgimiento, pues, de dónde viene. Ajá, creo que en las estatuillas sumerias es una que tiene alas, así una mujer con alas, uh-huh, que se ve como demonio, pues. Creo que es el que sale como Pazuzu en la de El Exorcista 3. Entonces, Mejor le hubieran puesto Lucia Fernanda. Sí, para que le dijeran literal, ¿eh? Lucifer. Ajá, sí. Sí. Pues le decían Lilibet, qué curioso, ¿no? Porque pues se llamaba Isabel, era más común que le dijeran Liz o Isa o... Isa, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es más mexicano, Chabelita. Imagínate la reina Chabelita. Pues así le decían aquí, ¿no? Así le decía esta Marta de baile. Sí. Creo. Es que eran bien familiares, dice. Ay, te mamaste. ¿Viste? Pero bueno. Eran bien compas. Acuérdate que su primera lengua fue el inglés. Bueno, y le llamaron así le llamaron Lilibet hasta que cumplió 10 años y su vida se llenó de responsabilidades. Hace los 10 años.
Pero bueno, pues su ascenso al trono estuvo marcado por una histórica y conveniente coincidencia, debido a que la línea de sucesión que debería pasar por el hijo primogénito del rey Eduardo VIII cambió drásticamente en 1936, poniéndola a ella como sucesora directa a ocupar el mando del Imperio Británico. ¿Sale? Cuando ella nació, pues todavía había un imperio británico, porque estaban dominando 50 y pico de países, 56 países, eran sus colonias. Cuando ella nació todavía, ahorita es un Reino Unido nada más, ¿sale? Pero vamos a ver entonces cómo llegó al trono, ¿no? Cómo se dio esta coincidencia para que en vez de que fuera un hombre, que era lo normal, que fuera el primogénito, ¿no? Terminó siendo ella quien asumió el trono, no siendo la línea directa de sucesión, ¿va? Verán, tras la muerte de su padre, el rey Jorge V, de quien hablaremos más adelante, su hijo primogénito, el príncipe Eduardo VIII, asumió el cargo como rey del Imperio Británico. Jorge V era el esposo de la reina María de Teck, ¿sale? Uh-huh. Y su primogénito era el príncipe Eduardo VIII. Él asumió el cargo como rey del Imperio Británico y todos sus dominios de ultramar, además de ser nombrado también emperador de la India, territorio que en ese momento aún pertenecía al imperio. O sea, todavía no se levantaba Gandhi. Uh-huh. ¿Sale? En nombre de la India. Eduardo comenzó haciendo su papel en varios viajes oficiales, pero de manera muy irresponsable, pues nunca revisaba la caja roja, que era entregada todos los días por un oficial a cargo y que contenía los asuntos que debía atender. Era como los secretos de Estado, uh-huh. Se los dejaba en una cajita roja y nunca la pelaba. Esto porque él era muy obstinado en salir con mujeres casadas. Andaba muy mujeriego y todo esto, Eduardo VIII. Sí. Mira qué canijo. Y aparte las trataba como si ya fueran sus esposas. Entonces no tenía discreción con los asuntos. Y por este motivo, la caja roja dejó de llegar a su despacho. Les decía que había espías que se dedicaban a esto. Seducir a los hombres para sacar secretos de Estado. Pues entonces, por temor a eso, dejaron de mandarle la caja roja a Eduardo VIII. Pero eso no fue lo más irresponsable que hizo Eduardo. La verdadera crisis llegó cuando, luego de unos meses de relación extramarital y aprovechando su posición, el futuro rey anunció que se quería casar con Wallis Simpson. Wallis Simpson era una celebridad estadounidense, una tipo, pues como celebrity, como una modelo, una Kardashian, así, una persona importante, rica, como del medio. Okay. ¿Sale? Era muy conocida, pero Wallis Simpson ya se había divorciado en 2 ocasiones, lo cual no estaba bien visto por su país ni por la iglesia anglicana a la que iba a representar después de su coronación, porque hay que decir que los reyes de Reino Unido o del Imperio Británico también son los jefes máximos de la iglesia anglicana, es como los papas. Es el mismo rey, es el mismo, debe de pues dar un ejemplo, ¿no? Sí, pues sí. En sus relaciones. Además de que tanto él como su futura esposa, Wallis Simpson, tenían y manifestaban abiertamente las ideas supremacistas de Hitler. Eran adeptos a Hitler. Esto fue antes de la guerra, pero Inglaterra se va a poner en guerra con Alemania. Sí. Entonces imagínate cómo vas a estar de acuerdo con el enemigo. Ajá. Y eres el rey. Bueno, a lo mejor querían aplicar la de si no puedes con el enemigo. Pero pues no me entregues el país, ¿no? Como que los ideales, ¿no? Estaban de Hitler, pues, o de la administración de ese tiempo. Ellos querían como que a lo mejor hacer algo similar, ¿no? Acá con ellos. Posiblemente. Inclusive antes de la guerra, Wallis Simpson y Eduardo VIII visitaron a Hitler allá en Berlín y fueron a visitarlo como admiradores. Razón por la que todo el reino no solo estaba bastante inconforme con el rey en proceso, porque todavía no lo coronaban, sino que también temían que Eduardo entregara el país en manos de los alemanes. Así que Eduardo tuvo 2 opciones: olvidarse de su prometida o abdicar al trono. Y Eduardo eligió abdicar por amor. Ay, qué bonito. No es cierto, ¿no? Qué tonto. O sea, bueno, si lo hizo por amor, qué buena onda, pero ahí les va porque es tonto. Eduardo eligió abdicar, esto a pesar de que ella ya le había sido infiel en 17 ocasiones con Joachim von Ribbentrop, un ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, de la Alemania Nacional Socialista, quien inclusive le llevó un ramo de 17 rosas en honor a las 17 ocasiones en las que habían consumado su relación. ¿Sale? Y aún así, abdicó al trono. Por ella. Qué loco, ¿no? Está bien loco, ajá.
Y fíjense todo lo que dejó, ¿no? Sí, ¿eso no es amor? No sé qué más quieren, ¿verdad? Fan de su relación. ¿Sí? Hashtag Eduardo y Wally Simpson, ¿eh? Y fue en este momento cuando la magia sucedió. O sea, cuando se dan las convenientes coincidencias para que la reina vaya a pasar a ser sucesora del trono. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Eduardo VIII abdica al trono por casarse con Wally Simpson, su hermano Alberto, el duque de York, a quien su familia llamaba cariñosamente Bertie, tuvo que tomar el peso del trono en 1936. Aquí es cuando les decía, la reina tiene 10 años y por eso a los 10 años empieza a tener muchas responsabilidades. ¿Sale? Gracias a la responsabilidad de su hermano mayor y en medio de los albores de la Segunda Guerra Mundial es cuando tiene que tomar el trono el papá de la reina Isabel, que es Bertie. Suena un poquito mimado, ¿no? Esto de Bertie. Ahorita van a ver por qué. Para entonces, Alberto ya se había casado con Isabel Bowes-Lyon, que es la mamá de la reina Isabel, con quien tenía 2 hijas, Isabel y su hermana Margarita. Y Isabel era la primogénita y por eso pasó directamente a ser nombrada sucesora del trono directo de su papá. ¿Ok? Esto a condición de que la pareja real pues no tuvo ningún varón. O sea, si hubieran seguido procreando y hubieran tenido un hijo varón, el varón hubiera pasado a tomar el trono quitando a Isabel. Sí, pero aunque, como ya no tuvieron, sea mayor. Sí, aunque Isabel sea mayor y sea la primogénita real, si tienes el primer hijo varón, tiene derecho a gobernar. Machista. Tontería, ¿verdad? Machista, sí. Pues sí. Sí, eso sí. No, está bien. Fuera. Ey. Mientras tanto, déjenme contarles que Alberto, el nuevo rey del Imperio Británico, emperador de la India y todos sus dominios de ultramar, decidió llamarse Jorge VI. ¿Sale? Porque el otro rey había sido Jorge V, el anterior. Y dijo, pues yo me llamo Alberto, pero me llamo Jorge Alberto, pues Jorge VI, voy a continuar. ¿Sale? Se hubiera puesto Betito. Albertito. Y ya como rey, o sea, ya lo habían nombrado rey, todavía no lo coronaban, y era tímido, enfermizo y tartamudo. Inocente tenía la mirada. Tímido, enfermizo y tartamudo. Pero bueno, lo que le ocasionó muchos problemas al momento de querer hablar en público. Tenía mucho miedo a hablar en público por su tartamudez y por los que adquirió una severa adicción al cigarro, además de muchas enfermedades. Por lo mismo de estar fumando y de los nervios del estrés que le causaba hablar en público. Pues imagínate, o sea, si para gente que no es tartamuda hablar en público de repente les pasa que tartamudean, a un tartamudo pues se intensifica, y con el ¿no? peso de que tengo que ser rey porque mi hermano se fue de libertino con una casada. O una divorciada, pues, porque ya no estaba casada. Sí. Pero todo esto está muy bien argumentado y documentado en la película El discurso del rey. Que si se acuerdan es la película que ganó el Oscar en 2010 con Colin Firth y Geoffrey Rush. Que ahí Geoffrey Rush la hace de un actor de teatro pues fracasado, si tú quieres, pero que se dedica a hacerla como de, ¿cómo le llaman? Foniatras, que les ayudan con la voz, que les ayudan a las dicciones y todo esto, porque en el teatro te enseñan todo esto, ¿no? Y que por cierto, ahí de rebote les recomiendo también el libro de Cómo educar la voz hablada y cantada. Es de Cristian Caballero. Es un muy buen libro. Es un libro de mexicanos, de Cristian Caballero. Es un director de orquesta y es el único documento que existe para educar la voz. Entonces es un buen argumento y que pues se puede comparar con lo que hizo Geoffrey Rush en la película del discurso del rey, ¿va? Pero bueno, en la película también argumentan todos estos problemas y descuidos diplomáticos, la desatención en los asuntos militares y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Porque todo esto él está es tímido y todo le provoca mucho. Es tímido, tartamudo. Inocente, y te tiene la mirada. Ya, discúlpame. Pero entonces... Ya no digas eso porque se nos viene la canción a la mente. Sí, a mí también, está chida. Pero bueno, por este problema descuida mucho los asuntos militares. Y todo esto trae como consecuencia la disolución del Imperio Británico. O sea que era un imperio con 56 colonias británicas en África, a lo mejor en América tenían unas...
porque Canadá, Australia, todas estas son colonias británicas. Ajá. Sale Nueva Zelanda, creo que también es colonia británica, fue colonia británica. Y a raíz de los descuidos militares de Jorge VI, por su tartamudez y por todo este rollo que era tímido y demás, pues también sus decisiones son iguales. Entonces, el Imperio Británico se disuelve y durante el reinado de Bertie, Reino Unido pasó de ser un imperio a una asociación voluntaria de naciones que hoy conocemos como la Mancomunidad de Naciones. ¿Sale? Ok. De hecho, Jorge VI, como les decía, fue el primer jefe de la Mancomunidad de Naciones, que no es otra cosa hoy en día que la asociación voluntaria de 56 de los países que alguna vez fueron dominados por ellos, como Canadá, Belice, que ya ves que Belice ni se oye, pues tampoco se sabe qué es pero porque es parte de la Mancomunidad de Naciones. De hecho, se habla el inglés allá y se tiene como moneda, creo que el dólar de Belice, o no sé cómo se llame su moneda, pero por ahí va. Entonces, Canadá, Belice, Dólar Nueva beliciano. Zelanda, Nueva Zelanda, Australia y etcétera, ¿no? 50 y tantos de países. Uh-huh. De hecho, la independencia de Reino Unido, de Inglaterra o del Imperio Británico es el primero o el segundo de las efemérides más celebradas a nivel mundial. Por lo mismo de que 56 países lo celebran así, ¿no? En diferentes fechas, pero el nombre es el mismo, ¿no? Ajá. Independencia de... Como nosotros, independencia de España, ellos independencia de Reino Unido. Ajá. ¿Va? Entonces, la mayoría de estas 56 países hoy son independientes, pero algunos todavía son semi-independientes. Incluso en esta transición fue cuando perdieron a la India, por ahí del 47, 48. Uh-huh. Actualmente, la mancomunidad está formada solo por 15 estados, incluido Reino Unido. Y volviendo con Jorge VI, debido a su mal hábito de fumar, el rey terminó con un cáncer de pulmón por el que luego de varias complicaciones e intervenciones médicas, falleció el 6 de febrero de 1952 a causa de una trombosis coronaria en su casa mientras dormía. ¿Qué? ¿Qué era rey? Sí. Coronaria. Una trombosis coronaria, una trombosis real. Ay, qué groseros. ¿El Gerson? Yo no lo había cachado hasta que dijo coronaria. Cuando lo coronaron también, ¿no? Sí, coronaron su enfermedad. También coronó su enfermedad, exactamente. Está chistoso. A ver, entonces murió a los 56 años mientras dormía en su casa por una trombosis coronaria, ¿no? La princesa Isabel, que se encontraba en Kenia cubriendo los compromisos que su padre no había podido atender por su enfermedad, regresó a Londres junto a su esposo, el príncipe Felipe Mountbatten es su esposo, ¿sale? Para el funeral de su padre, y poco después se convirtió en reina a los 25 años, o sea, en 1953 a ella la corona. Okay. Sale al año siguiente de la muerte de su papá. Pero, bueno, ahorita ¿Cuántos vamos... años dices que tenía? ¿Ella? Ahí, 25. 25 años, Okay. en el 56. Ella nació en el 26. No, ahí tendría 30, ¿no? Sí. Ah, no, perdón, no en el 56, en el 52. En el 53 fue cuando la coronan, pero ella todavía tenía 25 años cuando la coronan. ¿Sale? Okay. Es que vi 56, pero es la edad de su papá. La edad que tenía su papá cuando falleció. Ok. ¿Sale? Ahora vamos a ver el origen de su apellido. Miren, la historia de cómo llegó al trono la reina Isabel no es la única anécdota intrigante en este episodio. O sea, esto de las coincidencias para que ella llegara al trono. También están los datos de su apellido, que solo hacen más intrigante su origen, pues la reina no tiene un apellido común. Como les decía, el origen del apellido Windsor data recientemente de 1917, cuando su abuelo, el rey Jorge V, tenía un grave problema de aceptación y de popularidad ante su pueblo porque sus apellidos estaban emparentados con el Kaiser alemán Guillermo II, quien era su primo. O sea, vienen de Alemania. Ajá. ¿Sale? Y aparte de que era su primo, era su rival en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró del 14 al 18, de 1914 a 1918. Y en ese momento, el rey Jorge V, que estaba reinando el Imperio Británico, pues era primo del Kaiser alemán Guillermo II. Ajá. Y se estaban peleando. Entonces, Por los terrenos. era algo parecido, ¿no? Aquí no nomás era de que, ay, te cae bien el Kaiser alemán y te gustan sus ideas. Aquí eres su familiar. ¿Cómo alguno de los dos va a ceder o alguno de los dos
no sé, pues, o sea, pueden terminar entregando el país, ¿no? Como Don José y su hermano. ¿Quién es Don José y su hermano? Don José Reyes, el del infierno de la película. Que son los narcos. Pero bueno, ahí es otro tema, infierno. pues, porque Sí, son peleas más acá. familiares, pero bueno. Pero también son familia, pues. Ahí sí debes de saber. ¿A poco nunca viste esa película? No, sí, ya, pues, pero... ¿No le dio relación? Bueno. ¿Quién lo invitó? A ver, entonces, durante la Primera Guerra Mundial estaba pasando esto, ¿ok? Ujú. Estaba peleándose con su primo. Y esto era mal visto por la sociedad del Reino Unido. Porque decían, pues, ¿cómo que eres de Alemania? Ajá. Y aparte tenía cargo, o sea, como, pues, sí. ¿Pero él lo llegó a negar? No, ¿No? todo el mundo sabía. Por eso el apellido cambia. Ahí les va. Fíjense cómo todo esto de que eran primos se debía a que el abuelo paterno del rey Jorge V había sido el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, de ascendencia alemana. Por eso se llama en el término anglosajón de que tenían esta ascendencia como Alemania o Sajonia. Sajonia-Coburgo-Gotha era la familia real de la que venía el rey Jorge V. ¿Ok? De ascendencia alemana. Y en consecuencia, entre la familia real británica había cargos de la familia real alemana. O sea que los hijos y los descendientes del rey Jorge V, pues como él era príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, pues sus hijos iban a llevar cargos de Sajonia-Coburgo-Gotha, sí, pues por consecuencia. Uh-huh. ¿Sale? Es todo un rollo esto de la realeza. Sí. Es bien revoltoso, pero bueno, su descendencia pues no era la única. Su esposa, la reina María de Teck, que les decía, abuela de Isabel II, también tenía ascendencia alemana, pues era hija del duque de Teck, descendiente directo de los duques de Württemberg, Alemania. O sea, todos los de la familia real británica tienen ascendencia alemana. Ajá. ¿Sale? Por lo que el 17 de julio de 1917, para aplacar los sentimientos nacionalistas de su país, el rey Jorge V, mediante un decreto real, cambió el apellido de los miembros de la Casa Real Británica del alemán Sajonia-Coburgo-Gotha a uno más británico, y para el que utilizó el nombre de su propio castillo, el Castillo Windsor. Y quitándose el apellido, ya se pueden dar ahora sí en la Mauser, a gusto. ya se dan en la Mauser a gusto, exactamente. Pero a partir de entonces el rey y sus parientes renunciaron a los títulos y tratamientos alemanes para adoptar este nuevo apellido anglófilo, nacionalista pues, y por el cual Jorge los compensó otorgándole los títulos correspondientes y equivalentes a su rango dentro de la familia real británica. Por ejemplo, el hermano de María de Teck se convirtió en Adolfo de Cambridge, mientras que su primo, el príncipe Luis de Battenberg, quien al principio de la guerra era el Lord del Mar, se convirtió en el Lord Louis Mountbatten, primer marqués de Milford Haven. Curiosamente, fue el tío de Felipe Mountbatten, con quien más tarde se casó la reina Isabel II. Y como yo sé que ya se enredaron, déjenles digo así literal, que la reina terminó casándose con su primo. De Monterrey. Felipe Mountbatten de Monterrey. Saludos, Monterrey. Esa sí no me la O sabía. sea, aparte de alemanes, eran endógamos. Sí, para que quede todo ahí entre familia. Ajá. Y esto va un poco con la filosofía ahí de Hitler, ¿no? También. Por sí. ahí. Hay muchos como datos históricos en donde muchos familiares de realeza nacían con muchos defectos porque solamente entre ellos. Qué bueno, porque ahorita vamos para allá. Ok, entonces me callo. Exactamente. Eso provoca la endogamia. Por favor y gracias. De hecho. Sí. Si quieres me voy. Entonces, Sí quiero. por lo que habría que revisar de dónde vienen estas ideas supremacistas, como les dije, de Hitler, si no es de esta misma familia real que gobernó el mundo antes que él y que simbolizó también el concepto de la raza aria, de la que luego Hitler tomó partido. Pues el término ario proviene de la palabra sánscrita aria, que significa noble. ¿Sí me explico? O sea, las ideas, como les decía, las ideas de Hitler vienen de... No fue el primero. Ajá. Ya había estos cuates y los ingleses, eran los que querían dominar al mundo. Igual que Hitler después. Sí. Entonces se me hace curioso cómo habla de la raza aria y la raza aria significa noble. Y los nobles eran endogámicos. ¿Sale? Solo se remezclaban entre ellos. Para perpetuar eso, ¿no? Pero bueno,
Además, en los Vedas, que son los libros más antiguos de la literatura hindú, se les describe como una raza de personas de piel clara de Europa y Asia Central, que conquistaron y esclavizaron a los pueblos de la piel oscura. Más descrito no puede ser, ¿no? Pues, ¿No? pues sí. Y que además preservaron su raza de una manera, como les digo, endogámica, lo que quiere decir que se Incestuosa. reprodujeron solo con personas de su misma ascendencia, pues no directamente, porque el incesto es como de la familia directa, ¿no? De hermanos y... Pues de todo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, O sea, ¿te refieres nada más de como papás y hermanos, por ejemplo? Sí, o sea, el incesto es tu familia directa, ¿no? papás, hijos. No, según yo también puede Puede ser ser como primos, primo o algo Pues así. sí, se considera con el Sí, primo porque es incluso incestuoso. también con primos luego dicen que puede haber Sí. malformaciones. Sí, todo lo endogámico puede provocar malformaciones. Pues Que bueno. yo sepa. Luego dicen, pero es un primo lejano. Que es el hijo de la prima de mi papá, de no sé qué. Ajá, ya sé. Primo tercero, primo cuarto, ¿no? Ajá. Pues bueno. Y tú dices, pues no hay pedo. Sí. Pues bueno. Solo se mezclaban entre ellos, como lo hizo la reina al casarse con su primo. ¿Sale? Y así fue como la familia real británica escondió sus orígenes alemanes. ¿Sale? Hasta Pues ni tan escondidos, porque... Bueno, se sabe, pero ve todo el enredo que es. Sí. La verdad, a mí se me hace un poco enredoso todo esto de que primero se escondieron sus apellidos para que tuvieran aquí como que... Para que pudieran pelear a gusto. Para que pudieran pelear a gusto entre ellos o para que su pueblo lo respaldara, Ajá, ¿no? más Porque que era nada. más que nada era el amor de su pueblo el que estaban perdiendo. Sí. La simpatía del pueblo. Ahí está medio raro, pero ahí están los orígenes de la reina. Ujú. ¿Va? Pero Isabel II no fue la primera que se casó con algún familiar o algún consanguíneo. Es muy común en las familias de la realeza que se den estos matrimonios endogámicos. El problema es que estos matrimonios tienen consecuencias en la salud de sus descendientes, como decía Gerson. Por ejemplo, se sabe que la endogamia está relacionada con el aumento en el nivel de los homocigotos, en los trastornos autosómicos y las anomalías congénitas de origen genético o multifactorial. Los trastornos autosómicos son una de las formas en que un rasgo o un defecto se puede transmitir de padres a hijos, lo cual pudo haber sido la causa de la siguiente historia. Además de su hermana Margarita, Isabel convivió con muchos familiares con los que jugaba y pasaba sus ratos libres. Sin embargo, hubo dos niñas que, en vez de convivir con ella, fueron escondidas para no causar una vergüenza social durante su reinado. Se trata de Catherine y Nerissa Bowes-Lyon. Si se fijaron en los apellidos, son los apellidos de la mamá de la reina Isabel. Catherine y Nerissa Bowes-Lyon, que eran sus dos primas hermanas, hijas de su tío John Herbert Bowes-Lyon, quienes fueron internadas en un sanatorio mental. Y el problema con esto no fue la enfermedad en sí, sino que el tratamiento para los enfermos mentales en esa época y durante la mayor parte del siglo XX... Lobotomía. Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Y fue el mismo para cualquier síntoma, o sea, si tuvieras ansiedad o cualquier rastro de esquizofrenia o lo que fuera, lobotomía. Y aparte de la lobotomía era una segregación social porque no querían emparentarse con un loco. Sí, pues Porque Sí, te decían sí. es que tú pensaban que era hereditario o genético, que en este caso por ser endogámicos pues sí podría ser genético, pero aún así como que ellos por su posición social no querían relacionarse con sus primas. Sí, pues sí. Pero con su primo sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahí con el primo sí. Pues el primo no estaba defectuoso a lo mejor, pues. Sí, creo que no. Bueno. Entonces, bueno, por lo que las primas de la reina fueron olvidadas hasta su muerte en el Real Hospital de Earlswood. ¿No? O sea, las abandonaron literalmente ahí. Sí. No sé si igual, pues obviamente le pagaban una lana. No, o sea, sí, pues, pero... Escondidas de la sociedad, pues. Ajá, Sí, escondidas de la no sociedad, es que no las las vieran, no las visitaban, ajá. No sé. No puedo decir que no las visitaban, pero así se consideró que las olvidaron. Y sí es como algo oscuro en el pasado de la reina Isabel, porque la sociedad sí veía mal que hayan olvidado, porque después se enteran. Ahorita van a ver. Y esto no fue lo más cool que les hicieron. Fíjense. Nerissa había nacido en 1919 y Catherine en 1926, el mismo año que nació Isabel. Ajá. ¿Sale? Ambas, desde su nacimiento, habían presentado serios problemas de capacidad intelectual, pero fue Catherine, la más chica, quien al crecer mostró un retraso que le hizo mantener la capacidad mental de una niña de 6 años durante toda su vida. Luego de la muerte de su padre, en 1930,
Ambas fueron ingresadas en el sanatorio mental y se supo de su existencia gracias a la edición de 1963 de Burke's Peerage, que es el libro más prestigioso sobre la genealogía de la realeza. O sea, cómo la realeza tiene hasta un libro que habla del árbol genealógico, por así decirlo. Y ahí lo pusieron en el libro, solo que en dicho libro se aseguraba que Nerissa había muerto desde 1940 y Catherine en el 1961, cuando en realidad en esa fecha Nerissa tenía 44 años y Catherine tenía 37. O sea, las daban por muertas. Esto también fue cruel. Sí, pues sí. Porque solo unos años después, como 2 décadas después, el escándalo explotó tras la muerte de Nerissa, quien en 1986 fue descubierta por unos reporteros. Bueno, la tumba de Nerissa fue descubierta por unos reporteros al lado de un acceso del hospital, identificada solo con 2 etiquetas sencillas con un palo de madera. Una con su número de serie y otra con sus apellidos. O sea, era al lado de una puerta del hospital. Ahí, como en el jardincito, estaba una crucecita y 2 etiquetas. Una con su número de ¿cómo se puede? De serie. Pues, Sí, como de serie, pero como de enfermo o de... Sí, ¿de paciente? De paciente, exacto. Y otra con sus apellidos. Tras el escándalo, la familia real británica se mostró indolente ante este suceso y guardó silencio durante un tiempo, hasta que el acoso constante de los medios, de la prensa, los hicieron hablar y cerraron el caso con un rotundo y contundente: nosotros no tenemos ningún comentario al respecto. Ese es un asunto de la familia Bowes-Lyon. Oye, pero la familia Bowes-Lyon es la reina, es la familia de la reina. Sí, no, eso es aparte. Así se quedaron. O sea, simplemente los mandaron por un kilo. Sí. Entonces, así nada más se callaron. Por eso, esto no, digamos, no es un delito, pero es algo que se ve bastante cruel para una casa real. Sí, pues sí. ¿No? Y para una familia que lo tiene todo y que pudo haberles dado una vida más digna. Pero, pues no, ¿cómo crees? ¿Cómo van a tener 2 personas así? Sí, obviamente podía más, o sea, pusieron primero como su imagen, ¿no? Ajá, pudo más bien su imagen que el amor hacia un familiar. Sí. Que se me hace gacho. Catherine permaneció en el hospital hasta 1997, o sea, la única que había muerto hasta ese entonces era la hermana. Sí, Nerissa. Y Catherine permaneció en el hospital hasta el 97, luego de que cerró sus puertas en medio de muchas denuncias de abusos. Quizá por parte de Jimmy Savile, porque se acuerdan que en ese entonces ya estaba Jimmy Savile. Sí, o sea, ya después de cuando se enteraron, ya ves que muchos cerraron. Ajá, sanatorios mentales y todo. Y te apuestas que a este cuate le valía que eso si estaba cuerda o no, si era una niña de 6 años en su mente. Pues en el hospital donde estaba Catherine, que permaneció hasta 1997, cerró sus puertas por denuncias de abusos. En esa época estaba Jimmy Savile a todo lo que daba y en todos los hospitales que se podía. Y la familia real lo permitía, sabiendo que ahí estaba su prima. ¿Sí me explico lo cruel? Sí, pues sí. Bueno. Luego de que abandonó el sanatorio mental, vivió en otra casa en Surrey, ahí mismo en Reino Unido. Pero pese a los cuidados recibidos, Catherine murió en 2014. Hace 10 años. Sí. Murió a los 87 años. Casi. Y murió olvidada al igual que su hermana Nerissa, pues ningún miembro de su familia asistió al funeral. Nada. Y ya se sabía de la otra, desde el 86. Ay, ¿cómo puede pesar más después el lado de la sociedad, no? Ajá, y la reina estaba enterita todavía en esas fechas, en 2014. Solo había enfermeras en el funeral, fíjense. ¿Qué tal? Esta historia también la pueden encontrar en la serie de The Crown de Netflix, que ahí fue donde la sacaron más a la luz. La destaparon más, por eso también fue un poco más llamativa la serie. Ajá. Por si gustan profundizar más en el tema, también cuentan mucho de Diana y demás. Vamos a manejar mucho de lo que viene ahí en The Crown. Bueno, no tal cual como viene ahí. ¿Va? Pero bueno, como les decía al principio, técnicamente la reina nunca cometió ningún delito, a pesar de que ya vemos que moralmente no es tan bondadosa. La familia en general, porque ahorita no hablamos precisamente. Siquiera. Ajá. No estamos hablando precisamente de Isabel, sino de toda la familia. Pero pues ellos no pueden cometer ningún delito.
pues en ella, como ya les hemos platicado, reside el derecho menos ético, menos justo y más estúpido que la humanidad haya podido inventar. Pues, durante toda su vida la reina estuvo exenta de ser juzgada en cualquier lugar del mundo. Básicamente, tuvo permiso para matar sin ir a la cárcel ni pagar una multa por ello. Lo que derrumba el dogma, pilar del Estado de Derecho, que dice que todos somos iguales ante la ley. No, pues no. Porque estas personas no son iguales ante la ley. No, y deja tú de lo que decías de quién lo pudo inventar, quién lo pudo permitir, ¿no? Pues es que nosotros aceptamos esas leyes porque ellos las hacen y no nos dejan de otra. También es como que nos vengan a preguntar, ay, ¿me dejas? No, no las imponen. hay un no, voto. pues, Exactamente. Y aunque haga votos, pues ellos controlan las votaciones, sí, pues. ¿no? Dogma que con este ejemplo queda más que claro que es una falacia lo de que somos iguales ante la ley, ¿no? Ujú. Como dijo Jesus Christ, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. A veces esa es la ley de la selva. También es cierto que en México y en el mundo no se castiga el delito, sino la pobreza de quien lo comete. Sí. Ese es otro de las cosas que dices, debería de ser el delito lo que se castigue, pero no, lo que se castiga es la pobreza, ¿no? Como dijo también Eduardo Galeano, la educación es el privilegio de quien puede pagarla y la policía es la pesadilla de quien no puede comprarla, porque también pagas parece que la tienes que, Sí. que pagar la justicia, porque si no te puedes defender, vas a la cárcel, Ujú. porque también te cuesta defenderte, también te cuesta que te hagan justicia, te cuesta. Y no estamos tan alejados con ellos, o sea, No. aquí, quien tiene dinero es al que buscan, Sí. al que mueven mar y tierra para encontrarlo. Exactamente. Ahí está. O soltarlo, pues, también, en Ajá, caso de haber cometido de que- algo. Sí, algún delito o algo, es más fácil que suelten o que dejen libre o que se olviden de sus delitos, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, esta impunidad real fue prescrita con ciertos lineamientos donde se detalla lo siguiente. Lo voy a decir como en presente porque me refiero al rey vigente, que ahorita es Carlos, el hijo de Isabel. Ujú. Pero pues fueron los mismos derechos que tuvo ella, ¿no? Porque yo lo investigué así como hoy en día, Ajá. ¿no? Sí. Hoy en día, el rey tiene derecho a manejar sin licencia ni placas. Cuando aquí nos hacen de pedo por si no traes el cinturón. Ya sé. El rey tiene derecho a negarse a cualquier solicitud del acto de libertad de información, por lo que la dicha libertad pues tampoco existe, ¿no? Pues no. O sea, del pueblo tiene libertad a saber todo lo que sucede, pero si le preguntas al rey, no tienes derecho a él no tiene derecho obligación de contestar, ¿sale? El rey está exento de pagar impuestos, aunque en el caso de la reina Isabel comenzó a pagarlos en 1993 cuando fue su Annus Horribilis. Y Annus viene de año, no de otra cosa. Annus Horribilis. Que a lo mejor igual y sí estaba Horribilis, ¿no? en ese año, en 1993, fue cuando la monarquía sufrió una baja terrible en su popularidad luego de que se dio a conocer la infidelidad de su hijo Carlos con Camila, cuando estaba casado con Diana. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí. Por eso le llamaron el Annus Horribilis. Y fue la reina como para generar empatía con la sociedad, y para hacer así como más, volver a ser popular, empezó a pagar impuestos. Ah, mira. Ay, qué padre. pobrecita, paga impuestos. ¿Y a dónde se van los impuestos? No, ajá. Y aparte, ¿cuánto te gusta que pagara de impuestos Deja de ella? eso, lo que dice Gerson, ¿a dónde se van los Ajá, impuestos? Pues sí. se le regresan a ella. Por eso. O sea, ¿de qué sirve que los pague? Ay, voy a pagar 100 Déjalo libras, así. 100 libras que van a regresar 97 a mi Ándale. bolsillo otra vez. Pero bueno, el rey o el reina tuvo derecho a traspasar la propiedad privada de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar de su reino. Traspasar la propiedad ¿De su privada. reino? Sí, de su reino. Ahí No. sí es local. De su reino. Tiene derecho a traspasar la propiedad privada. El rey está exento de juicios mientras sea rey, lo que es parecido al fuero político. El rey tiene derecho a no presentar evidencia frente a cualquier acusación, pero tampoco puede participar ni declarar en un juicio. Tampoco puede ser testigo, Ujú. ¿sale? Pero pues ¿qué haces? Como me vale lo que hagan, yo soy el Pues rey. sí, ajá. El rey también, y esto es lo más preocupante, o sea, el rey actual y la reina también lo tuvo, puede tomar la custodia de cualquier menor del reino, ya esté a cargo del estado o de cualquier tutor sin ser cuestionado por ello. Mm. Estos son los lineamientos de la impunidad jerárquica. Y son los más
o sea, hay una lista como de 30. Sí, claro. Pero puse los más culeros. Y de que puede tomar en custodia cualquier reino, ya esté a cargo del estado de cualquier padre. Es como, te puedo quitar a tus hijos porque soy el rey. Ajá. O la reina, ¿no? Sí. Si para mí ya es demasiado aberrante que sigan existiendo las monarquías y los dictadores, ahora el pensar que tienen estos derechos sobre su pueblo, o sea, que ellos no son iguales ante la ley, pues me llena de rabia e impotencia, pero también es un golpe de realidad. Porque ahora vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver. ¿Estás bien? Okay. ¿Es el aire? No sé. Pero si quieres que le bajemos, le bajamos. Pinche, yo hace rato quería que le bajara. No, pero él se estaba poniendo mal, o tú nomás tenías frío. Yo bien moribundo. Yo digo porque está tosiendo. Entonces, me está interrumpiendo. No se quedan, de veras. No lo hace por buena onda como la reina. No, yo sé que no. Bueno, entonces, esto es un golpe de realidad. Porque lo que sigue ya es donde viene el contenido fuerte del que les hablaba. Y vamos a tocar el tema de las escuelas indígenas de Canadá. ¿Han oído hablar de ellas? Ya me imagino. Ok, bueno. Ya vimos cómo llegó al trono, ¿verdad? Por coincidencia. Ya hablamos de su familia y de sus primas hermanas secretas. Cómo las trataron y cómo se olvidaron de ellas hasta que murieron. Ni siquiera fueron al funeral. Ya vimos cómo está el business de su apellido. Yo no dudes que fueron fosa común también, ¿no? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor ahí en el mismo sanatorio, yo creo. Pues ya ves que uno la tenían en el jardín. Ahí con dos etiquetitas y un palo de madera. Ya vimos también lo de su apellido, que pues ellos son de ascendencia alemana y están gobernando el Reino Unido. Y que tienen este derecho de impunidad jerárquica y que incluso se permea a todo el mundo, porque no puede ser arrestado en ningún país del mundo. Y ahora vamos a hablar... O sea, esos derechos son en todo el mundo. Algunos son locales. Lo de las tierras y creo que lo de los niños. Pero la impunidad de delito y de manejar y todo eso, eso sí es a nivel mundial. Imagínate. Entonces, sí, porque o sea, hecho... ¿Cómo lograron? O sea, a lo mejor te lo entiendo que lo lograran ahí mismo en Reino Unido. Ajá, porque pues pero ellos mundialmente... Vas a ver cómo es muy raro cómo los países están en guerra en muchas cosas y de repente están unidos para otras. Por ejemplo, el Tratado Antártico. No sé si han oído hablar de él. De que nadie se puede acercar a algunos lugares de la Antártida. Si tú vas a explorar, tienes cierto derecho a... Pues mira, ves de aquí para allá, pero de aquí para allá es área militar y no puedes ver ni puedes saber lo que hay detrás de esto. Y 59 o 56 países también, algo parecido al número de colonias británicas, firmaron el Tratado Antártico donde está militarizada toda esa área y no puedes pasar. Si vas de excursión, pues hasta cierto punto, si no, te disparan. Si pasas de ahí. Entonces, ¿cómo están en guerras en unas cosas? China, Estados Unidos y Rusia y todo este rollo. Pero allá hasta los israelitas y los palestinos están de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué lo conoce? ¿Qué esconden para que tantos estén de acuerdo? Entonces, ¿quién era esta persona que tiene esta impunidad en todo el mundo? Porque todos están de acuerdo en eso. Si no, no sería una impunidad así. Entonces, por eso se me hace muy raro todo este poder que tuvo. Y que tienen todavía, porque todavía lo tienen. Y lo seguirán teniendo. Solamente se lo van pasando. Entonces, bueno... Ahora sí vamos a hablar de los delitos. Aunque no son legales, son morales y estos sí son delitos, ¿sale? Vamos a hablar entonces de las escuelas indígenas de Canadá, que para esto nuevamente les recomiendo el episodio de Herejes, el podcast, que así se llama igual, las escuelas indígenas de Canadá, o genocidio en Canadá, porque literal esto fue un genocidio, ¿va? Sacar al indígena del niño era el objetivo de los cientos de internados llamados escuelas residenciales indígenas que desde 1867 hasta 1996 formaron parte de una política racial y oficial que trató de imponer los valores de la cultura blanca y europea dominante en las personas nativas de Canadá. ¿Ok?
¿Qué? ¿Te acordaste de algo? ¿Te acordaste? No, sí. Hace poco, pero tampoco hace mucho. Hicieron un tipo de protesta, ¿no? Que empezó a salir a la luz esta información y empezaron como que a quemar, creo que iglesias, ¿no? Sí. Ahí en Canadá. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Sí, ¿verdad? Sí, yo también he escuchado eso. Sí, de Que hecho... fue por eso mismo, pues, de que hubo el genocidio y que no estaba chido que se estuvieran dieron esas... cuenta. Ajá, sí, pero ya bien tarde, pues, allá... Hace 3 años se dieron cuenta de todo esto. Me cayó el flashback así, güey. Ajá, ya te llegó entonces, ya supiste qué. Y de hecho ya lo pusieron en varias series. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Sí. No está tan largo, porque es una información incluso muy reciente. Pero fíjense cómo desde 1867, ¿sale? 2 años después de la Guerra Civil Estadounidense, por cierto. ¿Sale? Volvemos a la época de Mercy Brown. Ajá. ¿Va? Durante los 129 años que tuvo vigencia esta política y estas escuelas, reclutaron a más de 150,000 niños de las naciones originarias de Canadá llamadas First Nations, de la etnia Inuit y del grupo mestizo Métis, que, diciendo un eufemismo, fueron separados a la fuerza de sus familias. Y estoy diciendo un eufemismo, por no decir que en algunos casos fueron literalmente raptados sin darle aviso a sus padres o arrebatados de sus brazos. A esta política se le llamó la asimilación, porque buscaban transformar a las personas nativas de Canadá en blancos petulantes eurocentristas. Trataban de transformar la palabra petulante. Sí, nótese la palabra petulante. Disculpe mi insolencia. Como Paul, ¿verdad? Como Paul McCartney. Los trataban de transformar a los morenitos, los trataban de transformar en blancos petulantes europeos. Esto, ¿no? Perdón. Las escuelas estuvieron a cargo del gobierno y de las iglesias cristianas dominantes. Aproximadamente un 70% de las escuelas estaban a cargo de la iglesia católica y un 30% de la iglesia anglicana, funcionando básicamente como una prisión. Entonces, el gobierno y la iglesia católica estaban a cargo del 70% de las escuelas y el gobierno y la iglesia anglicana del 30%, ¿sale? Muchas de ellas estaban aisladas de las aldeas y para internar a los niños se amenazaban a los padres con ir a prisión si no entregaban a sus hijos, a los cuales de cualquier manera no volverían a ver. Sí. El responsable de todo esto fue el primer ministro de Canadá. O sea, el primero de los primeros ministros. John Alexander MacDonald. Nada que ver con las hamburguesas. ¿Vale? John Alexander MacDonald. ¿Y con el pato? Nada, tampoco. McDonald. Quack Donald. ¿Quién postuló? No entiendo el chiste. Quack Donald. ¿Eso era un chiste? Sí. Bueno, intento de chiste. Bueno, John Alexander MacDonald postuló una política para terminar con lo que él llamó el problema de los indios. Fíjense lo despectivo y lo racista que suena. Eso es lo que da un montón de coraje, sinceramente. Sí. O sea, como, por ejemplo, ahorita los gringos, ¿cómo son así supremacistas en la cuestión de que yo aquí hablas inglés y aquí tú, extranjero, no es bienvenido y nosotros somos superiores? Cállate los hocico, o sea, los verdaderos nativos de ahí eran los indios. Exacto. Y eres producto de ingleses. Y traes en tu ADN ya hay un montonal de mezclas que nada que puro. Sabes, ¿no? Ya ninguno creo que se mantiene puro. Todos somos mezclas. Sí da coraje, sinceramente. No, y aparte, cómo son de despectivos, pero sí vienen a disfrutar acá, ¿no? Sí. Sí, quieren que los trates como reyes, aparte. Ajá. Y ¿sabes qué me da coraje? Que todavía hay muchos videos de gringos que ven hablando a alguien español y le dicen, tú no tienes nada que hacer aquí, que quítate. O sea, empiezan a agredirlos solo por hablar español. Y a veces es gente nacida en Estados Unidos, hijos de hispanos. Exactamente. Pero son estadounidenses. Exacto, y tienen los mismos derechos que ellos y no saben, y a veces por eso van al bote o pierden sus empleos. Incluso hasta hay gente con ascendencia... ¿Descendencia? Descendencia son hijos, ascendencia son padres. Descendencia hispana que van a la guerra a pelear por su país. Claro, sí, hay muchos soldados que son mexicoamericanos y aún así los odian. Y los odian. O sea, qué pedo. Pero depende de dónde viene. De dónde viene, porque ellos fueron los que colonizaron acá. Sí. ¿No? Pero bueno. Como les decía, postuló la política que se llamaba el problema, para acabar con el problema de los indios, ¿no? La cual terminó ocasionando un genocidio cultural contra los nativos que habitaban las llanuras centrales del país, solo para apropiarse de sus tierras, causando intencionadamente hambrunas, ejecuciones arbitrarias y la asimilación forzada de sus hijos.
a quienes supuestamente educaban en estos colegios. Y digo supuestamente porque ahorita van a ver todo lo que pasaba en las escuelas. No, pues no creo. En las escuelas se les prohibía usar su idioma original, seguir sus tradiciones y hablar con otros niños o familiares de su misma tribu, como si fuera una secta para que no mantuvieran estas costumbres, ¿sale? Los mismos religiosos que dirigían estos centros, que eran tanto hombres como mujeres, o sea que también había mujeres haciendo esto, les hacían creer a los niños que todo en su cultura nativa era malo y pecaminoso, además de que hasta las más pequeñitas les repetían constantemente cosas como: eres una india sucia y pecadora, tú no vales nada. Lo cual era solo el comienzo de los abusos tanto psicológicos como físicos que los niños iban a recibir durante su estancia en estos centros, la cual podría durar hasta 18 años. Duraban hasta 18 años ahí encerrados. Sufriendo este tipo de abusos y de beligeraciones y de todo esto. Sí, hostigamiento y demás, ¿no? Ajá. Acoso. Pero y fíjate, ahorita que dices, porque también había mujeres haciendo esto, creo que... Es que siento que son más también, sensibles y cariñosas. Ajá, o sea, como que tenemos la idea Sí. de que las mujeres como que no somos tan malas, ¿no? Sí. Como que el maldad se Pueden relaciona ser más con simpáticas. hombre. Ajá. Es que una mujer, y digo, estás viendo un niño, una niñita que no es de tu mismo color de piel, pero pues eres una mamá y también tuviste... Bueno, yo pienso que son más capaces de la compasión. La empatía. Ajá. Sí, o De sea, la por eso empatía. te digo, o sea, como que tenemos esa idea, pero También pues hay- desafortunadamente no. O sea, también hay mujeres que han sido bien canijas y crueles y demás. Sí. Como en este caso. Sí, y eran religiosas, aparte, ¿no? Aparte. Peor tantito. Sí. Bueno, y siendo tan maltratados y aislados, los niños originarios de Canadá se convirtieron en presa fácil para los sádicos religiosos que se aprovecharon de su puesto. Pero como podrán imaginar, su educación fue un fracaso. A los niños jamás se les arrebató de su cultura, pues en realidad se les ponía a trabajar la mayor parte del día haciendo manualidades y aprendiendo técnicas de costura para fabricar ropa que luego vendían para sostener los mismos colegios, y solo se les enseñaba los principios básicos de las materias. Razón por la que toda su educación fue el equivalente a cursar el quinto de primaria durante los 18 años que duraba su reclutamiento, pero sin las habilidades sociales ni familiares que requerían para convivir en una sociedad. Oye, pero eran 18 años en total. ¿A partir de qué edad? Ajá, sí. No o se solo sabe. de que ya cumplían una mayoría de edad y se podían ir. Yo o... creo que 18 años dentro, como si fuera una condena, Mm. a la edad que te reclutaran, para poder cubrir como tu... O sea, daba igual si, por Tu ejemplo, ingreso. tenías 3 años, a los 21 te ibas, o si tenías 10, a los 28 te ibas. Algo así. ¿Por qué? Porque estos, aparte de este menso del primer ministro, el McDonald, no otorgaba ningún aportación gubernamental para los colegios. Los niños mantenían los colegios con sus artesanías. Ujú. Las mismas artesanías que hacían con su familia, las tenían que hacer para luego vender. Bueno, no, obviamente la gente no compraba cosas de indios. Sí, ¿no? Los enseñaban a coser ropa europea o del Ay, estilo no sé que qué la marca- gente compraba. No sé a qué marca me recordó eso. ¿La Manchester o cuál? No, pues no, que Ah. no, mejor no prefiero no mencionar. Ok, pero ya, pues ya, que ya. ahorita está muy, muy sonada, todo el mundo compra de ahí, Vale. muy barata. Ah, Y- sí. y- Pues y es que que se- todas... Y todo lo que Toda la maquila. Toda la máquina, Ajá. los tenis Nike que se hacen allá en Afganistán, ¿o dónde? Sí. En Vietnam, y todo Vietnam. ese rollo, que pagan a los niños 50 centavos el tenis. Ujú. Y los venden ellos en $500, no manches. Fíjate, no sé qué es peor, volviendo a lo de la edad. Ajá. Sí, que te recluten a los 3 años y a los 21 te dejen, porque se me hace muy cruel que desde tan Te chiquitos, o separen sea, de tu que familia. no te puedas defender, o sea, y un niño tan pequeño necesita de sus padres y así. O sea, pienso que a lo mejor un poco más que uno que está un poco más grandecito. Y dices, a los 21 me puedo ir, ¿no? Pero, por ejemplo, si reclutaran a alguien que tenía 10 años y pensar como que, güey, ya paso de los 20 o así, o sea, como que ya soy un adulto o más así y no puedo yo tener la decisión de mi libertad o algo, ¿no? O sea, me siguen teniendo aquí. Ajá. No sé hasta qué punto es verídico eso, porque te digo, no llegaste a investigar esos datitos. Ajá. Vienen más de otras cosas.
O sea, porque realmente los separaban a la edad que fuera. Ellos en ese momento decidieron que todos los niños iban a dejar de tener esas costumbres y esas tradiciones y tenían que imitar a los blancos y simplemente los encerraban con los religiosos para que ellos los educaran y los pusieran a trabajar haciendo cosas de blancos para vender y sostener las mismas escuelas. Sí, pues explotarlos. Realmente lo que estaban haciendo era explotarlos porque los niños trabajaban todo el día y les enseñaban muy poquito de... Creo que les enseñaban lo básico como para poder trabajar, realmente. Solamente para que pudieran sacar sus... ¿Cuántas camisas hiciste? Tantas. Ya sabes contar con eso. No es el único que necesito que me digas. Con eso. ¿Y escribir? A lo mejor. Y escribir a lo mejor para que pudieran surcir algo, no sé. Pero ahorita vas a ver todo lo que pasa. Y de hecho, ya hemos visto series donde viene esto. Entonces, como les decía, además de todo este abuso, de que los ponían a trabajar y demás, los niños dormían en dormitorios comunes en condiciones insalubres y no se separaban a los enfermos, lo que también pudo haber sido una de las causas de muerte, porque también tenían mucha tasa de mortalidad. Pues si se fijaron en la fecha en que empezaron estos colegios, 1867, pues la tuberculosis ya estaba en su apogeo. Sí. O sea que por ahí se apareció algún vampirito, ¿verdad? Y fue debido a este fracaso educativo y a la nula inclusión social que con el tiempo muchas de estas escuelas fueron cerrando o terminaron siendo demolidas. De las 139 que llegaron a ser en su época de máxima popularidad, para 1969 disminuyeron a solo 56. Y aún así son muchas. Sí, para 1980 operaban solo 16 y para 1990 11. Y ya en 1996, cuando cerraron, solo había una escuela, la escuela de Saskatchewan. Me gusta ese nombre, Saskatchewan. Que fue la última escuela residencial indígena de Canadá, por eso es famosa. Quien haya visto la serie de Netflix Anne with Annie, sí. Ana con una A, recordará que Annie tiene una amiga indígena a la que secuestran estos colegios mientras sus padres hacen guardia fuera de la escuela. ¿Te acuerdas? Sí. Lo ven ahí bien laxo, bien así, bien light. Sí le ponen un poco de drama en la serie, pero nada que ver con todo lo que realmente pasó. No, pues no. Porque ahí nomás se la llevan hasta le dan como panfletos o ¿cómo se llaman? Volantes de que las escuelas residenciales para educarte y que vayas a la escuela, y los padres no están de acuerdo porque pues ellos educan a sus hijos y aún así se la quitan y los padres se las pasan afuera de las escuelas. Pues los tienen que ir muy lejos porque no están cerca de sus comunidades y allá duermen, allá abajo de un árbol. O sea, se ve dramático todo pues para recuperar a su hija. Y era la amiga de Anne. ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas ya? Sí, pues sí. Está chida esa serie también. Sí, pero esa parte está triste. Hay muchas partes tristes. Pero bueno, la indignación estalló apenas, como que Sergio Gerson se acordó, en mayo del 2021, hace 3 años. Y un mes o 2 meses, ¿no? Cuando en los terrenos adyacentes del viejo internado de la localidad de Kamloops se confirmó el hallazgo de 215 tumbas sin identificar de niños entre los 3 y los 13 años de edad. Fíjate el rango de edades de los muertos. 3 y 13 años. ¿Qué les hacían? Esto debido a que algunas de las tumbas estaban cavadas a menos de 1 metro de profundidad, por lo que se puso en marcha un operativo para investigar las prácticas realizadas en estos centros de asimilación. Y en menos de un mes se encontraron otro yacimiento con 751 tumbas clandestinas en el mismo condado de Saskatchewan, al lado de la escuela indígena de Medieval. Acuérdense que eran 139 escuelas. Si una sola de las tumbas, de una sola de las escuelas se encontraron 215, en otras 751. Ahora en todas las escuelas que hubo. Todas las 139 escuelas, imagínense, hagan números así promediales. No, y en la que duró hasta 1996, imagínate. Pero esto no paró allí, pues lo que comenzó con el descubrimiento de 215 tumbas terminó con el hallazgo de más de 6,000 tumbas dentro de los terrenos de los colegios de asimilación cultural. Es como las brujas de Salem o algo así. O sea, fue un genocidio. Más detalles les digo en el episodio de Herejes del podcast, se lo recomiendo mucho. Más detalles de cifras y de todo este detalle de demás, ¿va? Y si bien el gobierno canadiense ya se había disculpado
por los terribles actos de las escuelas indígenas desde el 2008, antes de que se descubrieran las tumbas, por medio del primer ministro de ese momento, que era Stephen Harper. Y en 2017 también ya se había disculpado con Justin Trudeau, porque ya se sabía que había abusos y demás, pero no se habían descubierto las tumbas. Fue en junio de 2021 cuando el mismo Justin Trudeau se disculpó con mayor ahínco y aseguró que indemnizaría a las víctimas de estas escuelas, a la vez que emitió una carta al Vaticano exigiendo la respuesta de la Iglesia ante estos acontecimientos. ¿Saben qué hicieron? Nada. No, espérate. Es que está indignante. Que dijeron, discúlpanos, no sabíamos lo que hacíamos. Carta que mandó Trudeau, que al principio y durante casi un año el Vaticano contestó con un silencio absoluto sobre el tema. O sea, durante un año ignoraron la carta de Justin Trudeau. Estaban... yo pienso que más que ignorarlo, a lo mejor estaban como estudiando. Planeando qué vamos a decir, ¿no? Posiblemente sí. Porque ya estaba el argentino, ¿cómo se llama este? El Papa Fresh Papa. Francisco. El Papa buena onda. Ajá. El de ahorita, ¿no? Sí, el de ahorita. Pues le tocó a él. Este pedo le tocó a él. Uh-huh. Y no fue hasta julio de 2022, luego de que la rabia y la frustración ya se habían apoderado de la sociedad canadiense, que empezaron a quemar, exactamente, y vandalizar iglesias. Y esto llamó entonces ahora sí la atención del Papa Francisco, que contestó los reclamos enviando 5 tweets en su cuenta de Twitter, que ahora se llama X, donde lamentaba los hechos y prometía visitar el país para ofrecer unas disculpas personalmente en nombre de la iglesia. Bueno. Con 5 tweets arreglan todos estos cuates, ¿no? Qué profesionales, ¿no? Su presencia nada más. Como que si fuera... Deja arreglo el hambre en África. Les voy a mandar ahí luego les llaman unos sneakers o algo así, ¿no? O sea, con un tweet piensa que va a arreglar las cosas. Y ahí luego los visito. Bueno, una vez que la iglesia se hizo responsable, que fue el Papa a visitarlos, y que hay fotos donde incluso él se hinca así como en reverencia de perdón, pero luego él se pone en un trono así para recibir a los nativos que todavía quedan. Y como, no sé, a mí se me hace como que todo al revés. Como que van y en vez de él pedir perdón, lo terminan venerando. Uh-huh. Pero bueno, ya cuando se hizo responsable la iglesia, tuvo que vender 42 templos para cubrir el daño causado a las víctimas solo en uno de los colegios. 42 templos tuvieron que vender solo para resarcir los daños de uno de los 139 colegios. Entre comillas, ¿no? Porque indemnizar económicamente. Ajá. Sí, pues yo digo, resarcir entre comillas. ¿Para qué venden templos? Si tienen friego de dinero. porque todos sabemos que tienen un chingo de dinero, pero ellos no lo van a admitir. Pues no. No lo van a admitir nunca, güey. Una vez dijeron un dato, ¿no? Que creo que el Vaticano tenía el suficiente dinero para quitar el hambre mundial 3 veces, algo así, ¿no? Sí, fácil, cabrón, fácil. No, oye, ¿para qué quieren tantos lujos en el Vaticano? ¿Para qué quieren el banco? ¿Para qué quieren la librería del Vaticano, la biblioteca, güey? Tiene... Eso es lo más interesante, la verdad. Se lo subastaran a la ciencia. ¿Sabes lo que pudieran hacer los científicos con eso? Los historiadores, todo eso, lo subastaran, darían trillones de dólares. Pero por algo no lo subastan. Pues se les viene abajo el chistecito de su Dios, ¿no? Pero bueno, se estima que pondrán a la venta más de 70 templos para tratar de indemnizar al mayor número de víctimas. ¿Quién va a comprar templos? Y que podrían necesitar más. Pero el Papa no tendría que ser el único disculparse. No sé si la total, o sea, como templo o como terreno. Ok. ¿No? Así de que, mira, mijo, acabo de comprar un terreno para ponernos a sembrar. Papá, pero es un templo, ahorita lo demolemos. Pero aparte, qué loco, o sea, ¿quién compraría templos? Pero las iglesias de la otra templo. marca, ¿no? O de otra religión. No, pero aparte de eso, bueno, si fuera así como la competencia, por así decirlo, igual y les valdría madre. Nosotros no matamos a ningún niño. Que cuántos fallecidos hubo ahí, ¿no? Ajá, qué gacho saber que allá a un ladito estaban 700 y pico de tumbas de niños abusados. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la reina? De verdad, estábamos hablando de la reina, ¿no? Ajá, porque son los delitos de la reina, no de la iglesia católica y del gobierno canadiense. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que ya los mandó, yo creo. No. ¿O ya los pedía? Ahí les va. Hay una historia. No oficial.
No, sí, oficial. Sí, no, pues no oficial. No oficial. No oficial, pero Ok. ya está documentada. Y hay muchos documentales que les recomiendo ver. Es no oficial porque no lo admiten ellos. Ajá, nunca lo van a admitir. Nunca lo van a De admitir. hecho, cuando se iban a llevarlos a juicio por esto, desaparecieron, curiosamente, mira los tú. testigos. Todos los testigos que había, y había más de 10. Pero bueno, en medio de las disculpas, cuando las protestas estallaron, los ciudadanos de la Columbia Británica también vandalizaron y derribaron las estatuas de la reina Victoria y de la reina Isabel II. Junto con las iglesias que empezaron a quemar y todo, derribaron 2 estatuas de la reina Victoria, que es la reina que puso de moda el vestido blanco en las bodas, y de la reina Isabel II, quien en ese momento todavía estaba en el trono. Esto ocurrió el 1 de julio del 2021, que es el Día de Canadá. No sé si sabían, pero es el Canada's Days, Ujú. como su día feriado, como el 15 de septiembre aquí. Ok. Pero porque estos ciudadanos derrumbarían una estatua de la reina Isabel II si cuando empezó la política en 1867 Canadá ya se había independizado del Reino Unido. Pues ¿por qué tenía que ver? Exacto, ¿se acuerdan que les dije que eran parte de la mancomunidad de naciones? Ujú. De la primera de 56 naciones y de la última de 15 todavía forman parte. Entonces nunca han sido totalmente independientes. Aunque ya se han independizado del Reino Unido desde el 1 de julio de 1867, Canadá era y aún es hoy en día parte de la mancomunidad. Y esta mancomunidad tiene como jefa de estado a la reina Isabel II y hoy al actual rey Carlos III. O sea que su independencia nunca ha sido total. Pero el motivo principal por el que la reina Isabel se vio implicada en estos acontecimientos fue porque se le acusó directamente de ser partícipe en la desaparición forzada de al menos 10 niños. Y ahí les va la historia. Todo sucedió una década antes del hallazgo de las tumbas clandestinas, cuando el 3 de febrero del 2010, William Combs, único sobreviviente de la escuela indígena de Kamloops, la escuela donde se encontraron las 751 tumbas, hizo una declaración firmada y atestiguada donde acusó directamente a la reina Isabel II y a su esposo, el rey Felipe, de abducir a por lo menos 10 niños de su escuela durante el mes de octubre de 1964. Había varios testigos de este suceso, pero nunca se animaron a hablar, y para ese entonces, en 2010, William era el único testigo que quedaba vivo. Esto se supo por el escritor Kevin Annett, autor de varios libros de investigación histórica como Unrelenting, que narra las trágicas historias del genocidio en Canadá, donde documentó el testimonio de William Combs ante la corte y lo dio a conocer en marzo del 2011. En su declaración, y refiriéndose a la reina Isabel II y al rey Felipe, William Combs dice lo siguiente: ellos tomaron esos 10 niños y nadie los volvió a ver de nuevo. Tengo 58 años, vivo en Vancouver, Canadá, y soy un sobreviviente de las escuelas residenciales de misioneros en Kamloops, gestionadas por la Iglesia Católica Romana. Sufrí torturas terribles a manos especialmente del hermano Murphy, quien asesinó por lo menos a 2 niños, y fui testigo de cómo murió una niña que arrojaron desde un balcón del 3er piso. El mismo hermano Murphy me rompió varios huesos adentro de la escuela, después de que yo intentara escapar. Y también le vi junto a otro cura enterrando a un niño en la escuela de una noche. En octubre de 1964, cuando tenía 12 años, fuimos visitados por la reina de Inglaterra y el príncipe Felipe. El día que vino, yo fui parte del grupo de niños que acompañó a la reina, a su marido y a algunos curas a un picnic a un lugar llamado Deadman's Creek, que está tenebroso porque se llama el arroyo del hombre muerto. Y recuerdo que todos nos sorprendimos al saber que teníamos que arrodillarnos a besarle los pies, o mejor dicho, a besarle sus botas blancas lazadas, porque ni siquiera se los quitó para que los besaran, los zapatos. No, pues no. ¿Cómo? Después de un No vas a rato, tocar, ¿no? después de un rato, vi a la reina dejar el picnic con 10 de nosotros y nunca escuchamos nada más de ellos. Nunca los volvimos a ver. Todos desaparecieron. El grupo que se llevaron estaba formado por 7 niños y 3 niñas, de edades entre los 6 y los 14 años de edad. Que por si no lo saben, esta es la edad favorita de los abusadores. Antes de los 14, sí. Para que cuiden mucho a los niños que son menores de 14, cuídenlos mucho. Desde el momento de la publicación de este testimonio, Kevin Annett ya estimaba que había al menos 6 lugares de enterramiento al lado de escuelas residenciales de la Columbia Británica dirigidas por la Iglesia Católica. De hecho, en algún momento lo comentó diciendo: sabemos que hay enterramientos masivos detrás de la escuela de Port Albany, en Albert Bay, en Mission y junto al lado de Mission Fall Fest.
O sea, él les estaba avisando a la gente y nadie le hizo caso. Y Annette también mencionó que había escuchado el testimonio de muchos niños que había tenido que ayudar con los entierros de sus propios compañeros. Los propios niños les tenían que ayudar a los curas a enterrar a sus compañeros. No manches. Lo que es, Qué enfermos. eso explica por qué las tumbas estaban cavadas a menos de 1 metro de profundidad. Los niños no iban a cavar tan profundo y los padres holgazanes dejaban que ellos lo hicieran. No, y aparte te aseguro que ya para ese punto, o sea, ya habían tantos muertos que a lo mejor, ponle que al inicio sí excavaban más profundo, ya después fueron tantos que ya, chingue su madre, nomás así Pero si en lo cuanto hacía- se tape o algo, Pero ¿no? si lo hacían los niños, yo creo que los padres les daba lo mismo, ni les importaba eso. Y con tal de no fatigarse ellos, ponían a los niños a hacer... Sí, por eso te digo, el o sea, jale. a lo mejor nada más en cuanto no se viera el cuerpo Ajá, y ya. sí, 1 metro. Calecita, cubriera. ahí quedó. Ni cales echaban, yo creo. Pero fíjense cómo Annette, el que escribió el libro, desde el 2010, ya les estaba avisando que había cuerpos, o sea, tumbas Ujú. clandestinas, y nadie les hizo caso hasta el 2021 que las hallaron. Aplicaron la de ver para creer. Pues sí. Ya ves que se dice mucho también que los canadienses son muy amables y Ujú. excesivamente confiados, ¿no? También pecan de eso. Sí. Y y a lo mejor también no dudaban del prestigio de la iglesia y de los religiosos y demás. Entonces también pecaron por eso. El 12 de septiembre del 2021, William Combs, de 58 años de edad y con buena salud, tenía que ser un testigo de primer orden en la sesión abierta del Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y del Estado en Londres. Pero antes de hablar, murió en medio de extrañas circunstancias. Lo Qué que les raro. decía. Era el único sobreviviente de todos los testigos y fallece. No me digas, se cayó del ¿cuánto? ¿Séptimo? Del 10º Ah, piso. del 10º, siempre digo séptimo. Dale, va, que te faltan más altura. Acuérdate de Cancerbero. Cancerbero y Fran Suárez murieron del 10º piso. Bueno, en otro testimonio recogido por Annette el 13 de agosto de 1998, Arnold Sylvester, residente de la ciudad de Duncan en Columbia Británica, confirmó que, y cito, los curas obligaban a los niños a hacer las tumbas secretas de manera precipitada porque allí enterraban a las niñas que quedaban embarazadas de ellos. Algunas de las embarazadas fueron cruelmente asesinadas cuando los amenazaron con querer hablar, mientras que a otras se les enviaba fuera y a otras simplemente desaparecían. Pero no teníamos permiso para hablar de esto. Esto es lo que pasaba en las escuelas residenciales indígenas donde supuestamente los niños iban a ser educados y convertidos en blancos normales para ellos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece esto? Aberrante. ¿Y creen que creen que en Canadá fue el único lugar del reino donde sucedió? Nah, pues no. ¿Con Bueno. todo ese poder? Claro que no. Exactamente. Y ahí les va una de las cosas más indignantes del Reino Unido y de los... Como vemos, aquí ya participó la reina, ¿no? Porque ya hay una declaración Sí, donde se llevó donde se llevó a 10 niños, mínimo. Porque él supo de este caso y él era el único que sabía. Ujú. Desde 1964. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Y nada más, bueno, en esta ocasión le tocó a él ver ahí específicamente. Pero no sabes en cuántos En los demás otros lugares. lados Pasó. fue y pasó lo mismo. Y nadie habló Ajá. porque al igual que a él lo desvivieron, Ujú. ¿no? Entonces, No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, él cuenta las cosas que él vio, pero, o sea, si lo que él vio es indignante y es aberrante y demás, imagínate lo que no vio. sí, porque nomás se vio que se los llevaron Ujú. y que fueron a un picnic donde la reina los humillaba y les... Es más, ¿han visto un video donde la reina está en Kenia o no me acuerdo en qué parte de África aventándole comida a los niños africanos como si fueran palomas o perros? No. No. Es muy famoso, hay un TikTok donde está la reina haciendo eso y es indignante porque de verdad parece que los trata como animales. Hay Pues una- es que es una humillación, Es ¿no? una humillación. Claro, en vez tiene el plato en la mano, ¿por qué no le das en las manos o en la boca? A los niños son niños. ¿Por qué no? Son ¿Por qué no niños organizas pequeños. una Tienes comida? el dinero para hacerlo. Ajá. Una comida o formas a todos y le das una ración. Un sándwich envuelto que no que pudieran. sea. Un Sí, té. ya. Eres inglesa, a ver, dale té con galletas. Se ve humana. Está un relato, ¿no? De aquí de Michoacán, ¿no? También. ¿De la reina? Sí, una casa que ayudó, una casa hogar donde también creo que ella Uy, mandó, no me digas eso. mandó dinero. ¿Sí?
Creo que Leyendas Legendarias ya sacó ¿El episodio? No lo he visto, No me acuerdo cómo se llama. ¿Y participa la reina? Indirectamente creo que manda una donación. Sí, era muy famosa la casa hogar. Y vivía de donaciones, pero también se le veía llegar a gente poderosa entrar y salir con niños y todo el rollo. Entonces, pero no recuerdo cómo se llama el caso. Es una señora la que empezó a hacer ese orfanato. Sí. Y creo que llegó hasta los oídos de la reina Isabel y creo que hizo un donativo. Hijo de su madre. No. Ahorita que te enteres de esta siguiente historia, te vas a dar cuenta que eso es una malísima... Para el otro episodio les traigo el dato. Ojalá completo. Que sí. Porque eso de que tengan orfanatos... Miren, en vez de estar promoviendo que adoptemos perritos y que los saquemos de lo que no está mal. Sí. Pero neta, mejor saquen a los niños de los orfanatos. No saben lo que sufren y lo que pueden pasar. Porque eso, creo que hasta hizo negocio, ¿no? Sí. Porque hay otra historia en Argentina donde hacen negocio también con orfanatos, vendiéndoselos a los poderosos. Pues que saben que como no tienen como alguien nadie va a reclamarlos. Los defienda, ajá. Si nadie los quiere adoptar, menos defender. Menos defender, exactamente. Pero ahora que sepan esta historia... Si nos preocupa un orfanato chiquito en Michoacán. Sí, ya tiene rato que cerró. Incluso sí fue a juicio la fulana. Pero ya grande. Pero pues, ¿tú crees que van a resarcir el daño? No. Ahora imagínense un orfanato enorme. Cuando escuchas las palabras paraíso fiscal, seguro piensas en las Islas Caimán, en las Bahamas, en las Bermudas o incluso en Suiza. Pero te aseguro que no conoces el siguiente paraíso fiscal que te voy a mencionar. En el Canal de la Mancha, muy cerca de las costas de Normandía, existe una pequeña isla que forma parte de las dependencias de la corona. Es una isla independiente que tiene su propia moneda y su propio parlamento y no forma parte de Reino Unido, pero sí está bajo su protección. Prácticamente es una isla propiedad de la reina, para que me entiendan. Sí, he escuchado de esa isla. La isla de Jersey es el paraíso fiscal más rico y poderoso del mundo. Cuenta con una riqueza aproximada de 441 mil millones de libras en un territorio de apenas 116 kilómetros cuadrados. Ya son cifras actualizadas porque antes nomás se sabía que eran 300 mil millones. Son 441 mil millones de libras en este momento en un territorio de apenas 116 kilómetros cuadrados. Por lo que se podrán imaginar que allí las casas no son comunes. Prácticamente son castillos. Sin embargo, para sus dueños, estas mansiones son solo casas de campo, lugares de descanso al que llegan solo a vacacionar, pues la mayoría de los terratenientes no viven en la isla. El 80% de la población no vive en la isla. Y a pesar de que Jersey tiene una población aproximada de 100,000 habitantes, como les decía, el 80% son solo empleados que le dan mantenimiento a las inmensas construcciones durante todo el año y que son oriundos de allí. ¿Sale? Y aunque para personas como nosotros Jersey pudiera parecer un lugar agradable para ir a trabajar o a vivir, me temo que eso sería imposible. Pues todos los trabajadores que habitan en Jersey son nacidos y criados allí y aprenden el oficio de sus padres, además de que la migración es prácticamente imposible. Hay personas que lo han intentado y han sido tajantemente rechazadas, y en un momento más les daré un ejemplo. ¿Va? Desgraciadamente, la población de Jersey está muy poco informada, o sea, la gente que es oriunda de allí, la gente que ya vive ahí, está muy poco informada de lo que sucede en la isla, pues la mayoría de ese 20% de la población oriunda y restante se dedica a competir por ver quién tiene el jardín más hermoso, o las mejores hierbas aromáticas, o la mejor calabaza, o así, ¿no? A ver quién siembra mejor durante las festividades locales, porque realmente tienen muy buena economía, pues es un paraíso fiscal. Imagínate Suiza, pero mejor. ¿Sale? Es el más rico. Y hacen sus festividades locales de esto, ¿no? No obstante, un dato que se me había olvidado mencionar es que en medio de la isla construyeron un inmenso orfanato con capacidad para más de 1,000 niños, llamado Haute-Lagaren, que significa la alta madriguera, también llamado el hogar de los niños de Jersey. El hogar. Perdón, pensé que era del tamaño del Estadio Azteca porque son 100,000 habitantes, pero no. El orfanato es de 1,000 para 1,000 niños. Tiene capacidad para 1,000 niños. De todas formas, es demasiado. Es algo muy grande. Aquí en la ciudad no hay uno así. Pero si me siguieron en los datos anteriores, se habrán dado cuenta de que un orfanato de esta capacidad
No hace falta en un lugar con tan buena economía, donde los dueños de las casas están ausentes la mayor parte del año y donde la mayoría de sus habitantes son empleados que van a heredar el trabajo a sus propios hijos. Razón por la que no me extraña el escándalo que se desató en marzo del 2008, cuando la isla fue investigada por 160 denuncias de abuso sexual cometidos contra menores que habían sobrevivido al orfanato. Verán, el Scotland Yard, en conjunto con el FSB y la Interpol, ya estaban investigando desde el 2006 los testimonios de varios vecinos que habían visto extraños comportamientos dentro de las instalaciones de Haut-Lagaren. Esto de las personas oriundas, ¿sale? Que escuchaban gritos y habían cosas y les hablaron a la policía. Durante 2 años se realizaron investigaciones encubierto en las que se concluyó que el orfanato había servido como la red de abuso infantil más grande del mundo. Pero fue en 2008 cuando se encontraron los restos humanos de niños adentro del recinto. Por ejemplo, se dio el hallazgo de 60 dientes de leche, fragmentos de huesos y el cráneo de un menor junto a numerosos instrumentos de tortura como cadenas, ganchos y grilletes de hierro. O sea, no estamos hablando solo de abusos. Eso ya va más allá, no manches. Un sadismo. Películas snuff. ¿Qué porquerías harían ahí? Sí. ¿No? Es una isla muy alejada, hermano. O sea, pueden hacer lo que quieran esos hijos de su... No manches, abusaron terrible. Y si les suena parecido a lo que sucedió en las escuelas indígenas de Canadá, déjenme les digo que muy probablemente este orfanato funcionó a la par de esas escuelas, pues fue construido en 1867. Posiblemente de allá se los traían o de todos los lados del mundo, a lo mejor, no sé, de todas las colonias británicas que tenían. Eran 56 países los que tenían a su antojo. Entonces, el mismo año que se promulgó la ley de asimilación, se construyó este orfanato para 1000 niños, imagínate. Pero bueno, operó supuestamente hasta 1986, solo 10 años antes de que cerraran la última escuela indígena. Como que también ya todos esos problemas dijeron, no, ¿sabes qué? Ya ciérralo. Sí, no, ya velo cerrando, no voy a hacer. Y digo supuestamente porque las denuncias se hicieron apenas en 2006. O sea que seguía operando. Simplemente estaba cerrado y seguían operando con el orfanato cerrado. Sí. ¿Sale? Y si les parece poco la cantidad de restos humanos encontrados aquí, esto se puede deber a que desaparecer cuerpos en una isla debió ser mucho más fácil al estar rodeados de agua. Además de que en toda la isla también existen una serie de búnkeres subterráneos que fueron creados por el ejército de Hitler, luego de tomar Francia en 1940, porque está Francia, el Canal de la Mancha, y ahí está la isla y luego está arriba Inglaterra, está como en medio. Entonces la reclamaba Francia o la reclamaba Inglaterra esa isla. Pero Hitler cuando toma Francia, se queda con la isla y la fortifica. Jersey llegó a ser la base militar más fortificada del mundo, llena de búnkeres subterráneos en la isla. Por lo que no me extrañaría que estos túneles aislados del ruido y del mundo exterior hubieran sido utilizados también para las torturas y todo lo demás que podemos imaginar que sucedió, ¿verdad? Porque no hace falta decirlo. Creo que es demasiado cruel. Yo creo que todo lo que se imaginan, ahí pasó. Todo eso. Pues imagínate dientes de leche, junto a instrumentos de tortura. Ganchos, grilletes, cadenas, o sea, aunque les advierto, esto es solo una conjetura, porque pues igual no tenemos así como que poder decir así, de acusarlos bien. Y si tienen alguna duda de que en un lugar tan tranquilo como Jersey haya sucedido semejante atrocidad, déjenme decirles que no todos los abusos fueron clandestinos. En varios de ellos hubo algunos famosos involucrados, como fue el caso de nuestro controvertido amigo Jimmy Savile y el ex primer ministro Edward Heath. En el caso de Savile, este se vio involucrado en la investigación luego de que el periódico The Sun lo mencionó en varios artículos sobre el abuso infantil dentro de la isla, específicamente en el orfanato. Así, y él iba al orfanato, era como de otros de los lugares donde tenía acceso. ¿Se acuerdan? Que tenía acceso a todo el mundo. Motivo por el que Jimmy respondió iniciando procedimientos legales en contra del periódico por difamación y declarando en un principio que no había visitado dicho lugar. Pero inmediatamente después de la publicación de una fotografía que lo mostraba allí rodeado de niños, pues admitió haberlo hecho. Pues sí, ya qué mal le quedaba. Se le dijeron, ¿cómo? ¿Nunca has visitado el lugar? ¿Nunca has ido con ellos? ¿Y esta foto?
Cara, ya me acordé ahora que sí. me acuerdo. Es que se me Viene a mi olvidó. memoria. Sí. Como fue una visita rápida, no le tomé mucha atención. ¿no? No alcancé a hacer todo lo que quería. Y después de que admitió haberlo hecho, lo admitió. O sea, después de que le enseñaron la foto, lo admitió. No sin antes advertirle a los reporteros que si manchaban su imagen serían los responsables de terminar con las obras de caridad que él aportaba a ese y a muchos lugares más. Mira tú. Esa era su amenaza de Ajá, siempre, ¿se acuerdan? sí. Por lo que luego de eso y de que se incriminara a 3 personajes de bajo perfil, como siempre hacen, las denuncias en Jersey se manejaron con total discreción. O sea, cerraron el caso dando carpetazo con a lo mejor el conserje, doña Juanita que cuidaba la puerta y algún otro cuate desprevenido, Ujú. ¿no? O sea, a los altos nunca los agarran. Y el ex primer ministro británico, antecesor de Margaret Thatcher, fue acusado en agosto de 2015 cuando ya tenía 10 años de haber muerto. O sea que nunca pagó por sus crímenes porque murió de neumonía. Pero no solo fue acusado en Jersey, sino también en Hampshire, Kent, Wiltshire, Gloucestershire, Thames Valley y por supuesto en Londres. O sea, era un abusador serial ese güey. Ujú. Incluso fue acusado de realizar, como les había dicho en el otro programa, abuso ritual satánico. Que en algunos casos las acusaciones fueron desacreditadas porque no se encontró evidencia contundente para incriminarlo. Pero también es que les cortaron los fondos para que ya no investigaran. O sea que sí estaban encontrando algo, pero dijeron, no, ya párale. Ujú. Ya no vayan a salir a la luz más cosas. Pero imagínense desde cuándo y todos estos tipos de alto perfil, el ex primer ministro, la reina, el rey, el Jimmy Savile, todos estos cuates tienen acceso a este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Ujú. Acceso libre. Es como un club Sí, de abusadores. tal cual. Y tienen hasta dónde hacerlo a escondidas. Hasta búnkeres. Pues Oye, ahí se me hace mismo. muy loco eso de Sí. cómo llegan al punto como de... O sea, sabes que no está bien, Ujú. pero de tener la valentía, por así decirlo, de contarle a otra persona que te gusta ese tipo de cosas. Pues hasta que ya es que hasta lo presumía el Savile. Ajá. Y que la otra persona diga, a mí también. Y que lo vayan y que vayan haciendo el club, formando, ¿verdad? Que cómo sí. se va haciendo el club de Tommy, pero de usos, ¿no? Ajá. Chale. Sí, pues sí, No, está o sea, cañón. eso como que se me hace muy loco. Pues Pues también está el caso de Jeffrey Epstein de domingo. Ajá. Y que no hemos hablado, o sea, no, así como no lo conozco al 100% porque no he investigado a fondo a Jeffrey Epstein, pero pues cuántas cosas no habrá pasado muy similares. Sí. Pues que cuántos casos no hay así, ¿no? Muy similares. Mira, estamos hablando aquí, fíjate qué curioso, estamos hablando aquí de Jimmy Savile, la reina Isabel y su esposo. Y cuando hablamos de Jeffrey Epstein tenemos que hablar de su hijo Andrés. De su hijo, ujú. O sea que pasa de generación en generación. Sí. O sea, no Sí. solamente es el club, sino también la descendencia va formándose de estas costumbres. Pues que las forman, ¿no? O sea, pues eso... Así, por a lo eso te mejor digo, o hasta sea, los se me llevan, ¿no? haría... A verlos. Sí. Se me haría... O se me hace extraño que... Si, por ejemplo, yo no conozco a Gerson y le digo, ay, a mí me gusta hacer estas marranadas, y que él diga, ay, a mí también, ¿no? Y, hay que hacer un club y vamos sumando más y más y más. Porque a lo Y gente mejor con puro poder, lo malo. Sí. Ajá. Es lo malo. Muy chido. a tu descendencia podría ser un poco más entendible porque tú le estás enseñando eso, ¿no? Esa persona Ajá. creció viendo eso y para esa persona eso está bien. Sí, Es normal hasta porque cierto eso fue lo punto. que aprendió, eso Desde fue lo que le chico. enseñaron, ajá. Mm. Pero encontrarte a alguien que Y deja ¿le de eso, gusta que a lo lo mismo? mejor no tan perverso como tú y tú lo vuelves más perverso o viceversa. Ajá. Tú no eras tan perverso y te vuelven más perverso sí, por compartir y enriquecerse con sus experiencias. Sí, ¿no? pues Sí. el de la realeza de Jimmy Savile, ¿con quién andaba muy pegado? Con la reina Isabel, con los... Con el esposo Carlos de III. Carlos. Uy, imagínate si era tan amigo de Carlos III lo que Carlos no hará. Sí, o sea, Pues no habrá hecho ya. puedes sospechar Sospechar, de todas las amistades de él. Sí, todos. Todos, o sea, Sí. Todos tienen poder. todos tienen poder y a lo mejor no todos participaron o hicieron algo, pero te quedas con la espinita de... Y sí. Y más y yo digo que más con el Carlos porque Sí. les dio el pase libre a todos lados, ellos mismos, Sí. la misma realeza. Sí, claro. Entonces, Y su hermano Andrés es el más ¿por qué? involucrado con Epstein. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le dieron el pase libre? Y porque andaba muy pegadito, o sea, sí. Sí, mucha no, onda. Y como dices claro. tú, el Andrés también. es el hermano. Epstein. Es el hermano. Ujú. Si él andaba con Epstein, imagínate, también habrán dado también el Carlos, ¿no? Sí, obviamente. Y toda
todos sus cuates, ¿no? Sí. Ay, pero bueno, avanzando con el tema, como les había dicho, tanto la migración a la isla como el empleo son prácticamente imposibles. O sea, no intenten ir para allá a pedir trabajo. Y tampoco ingresar, no puedes, obviamente. Como turista sí. Como turista sí, pero pues obviamente tu estancia es corta y solamente en los lugares turísticos. Pues no toda la isla. a lo mejor nomás te llevan un recorrido a ver los castillos, pero por el mismo camino, ¿no? El castillo de allá, vas a ver. A lo mejor. Pero es que pues también es una isla que te voy a decir, tiene playas feas, horribles, ni las arreglan por lo mismo, para que la gente no esté mucho tiempo. Y lo único turístico, por lo mejor, son las casas y los jardines de la gente que ya ves que hace competencias. Es lo turístico. Es todo lo que hay. El centro donde están los comercios y todo. Ahí les va. No obstante, hay personas, aparte no obstante que es imposible ir para allá y quedarse, hay gente que lo ha intentado, como la periodista de investigación Leah McGrath Goodman, quien tras el escándalo del 2008 solicitó su residencia a Jersey, para la que incluso ya había comprado un inmueble. O sea, fue y compró una casa y pues soy periodista, pero pues no voy a decir, pero pues ahí compré casa y ahí me quedo y voy viendo e investigo adentro de la isla. Sin embargo, cuando se enteraron de que el motivo de su residencia era la investigación sobre los abusos sexuales cometidos allí, la invitaron a dejar el lugar y le prohibieron la entrada a la isla y a Reino Unido por 5 años. El castigo fue retirado hasta 2013, cuando ya habían convertido al orfanato en un centro de actividades artísticas y culturales. Por lo que luego de esto, Leah, la periodista, declaró: nunca había visto hombres adultos en las fuerzas del orden y en cargos gubernamentales que literalmente temieran por sus vidas y la de sus familias mientras intentaban hacer su trabajo y proteger a personas inocentes. Definitivamente, algo anda muy mal cuando investigar el abuso infantil significa ser intimidado, amenazado y difamado. Y obviamente exiliada, porque a ella la exiliaron 5 años de su país. Pero es imposible no preocuparse por estas personas y por estos temas. Como periodista no sé si pueda haber algo así y simplemente no hacer nada. Esa entrevista está muy buena, se las dejo ahí en las fuentes. El que sí logró entrar a la isla, porque sí hubo uno y gracias a él sabemos todo esto. ¿El que salió huyendo? Sí, se trata, el que sí logró entrar a la isla y documentar algo de incógnito fue el reconocido director de cine Bill Maloney, quien junto a sus 2 compañeros de edición y de cámara, Lily y Darren, realizaron el documental Sun, Sea and Satan, que si lo traducen significa Sol, Mar y Satán. Ese es el documental de la isla. Imagínense por qué puso eso. En dicho documental nos podemos percatar de varias situaciones más que siniestras llevadas a cabo con total descaro en la isla, como lo son la exposición al aire libre de varias estatuas referentes al abuso infantil y al culto a Satán. O sea, sí. Literal, sí. El documental, para empezar, está en YouTube, está abierto, está en inglés, pero no se ocupa hablar inglés, la neta, está muy descriptivo. Probablemente mismo YouTube te lo traduzca, ¿no? Creo que sí creo que sí vienen subtítulos, ¿eh? Creo que sí viene subtitulado, porque sí le hace entrevistas a la gente y la gente no sabe ni madres. Le hace entrevistas a la gente en el centro de la isla y la gente no sabe ni de qué está hablando. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuáles abusos? ¿Cuál orfanato? No saben ni qué pedo. Los tienen ¿Corea de qué? Corea del Norte. ¿Verdad? Sí, los tienen como adormilados con otras cosas, les dan muchos regalos, tienen una vida muy, muy buena como para pensar en eso. Como para mantener su mente ocupada. Y para que no hagan ninguna revolución ni nada, ¿no? Entonces, está ahí para que lo busquen. Así le ponen Sun, Sea and Satan y sale en YouTube. Lo pueden ver completo. Las estatuas que se ven están impresionantes. Literalmente tienen estatuas de niños haciendo felaciones, haciendo estatuas así con posiciones sexuales y cosas explícitas así. Sexualmente. Explícitas en las fachadas de las casas. De estos castillos tienen, en vez de gárgolas o en vez de cosas así, tienen niños así. Y como en un jardín con un lago o un rito ahí, en medio de la fuente o del lago, no sé qué sea, tiene una estatua de tamaño natural de Satán. Literal Satán así con su pata de cabra y todo eso. ¿Qué es así? ¿Cómo así? No, ese es Baphomet. Ok. Es Baphomet y ese es pagano. Oh. No, Satán el que se ha inventado la iglesia, que tiene patas de cabra, la cuernitos. Imagen que nos han es más dicho, bien ¿no? como ¿cómo se llaman los griegos?
que son Sí sé cuál dices. cuerpo de cabra, patas de cabra. Fauno no. Como fauno, sí, es como fauno. Es como un fauno. Tiene los cuernitos, cuerpo de hombre, su barbilla y todo, y las patas de cabra. Ajá. Así como un fauno, más o menos. Es como, ¿cuál dices? Como el que entrena a Hércules, ¿no? La película Ándale. animada. Sí, es más o menos él. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí es fauno, la no? raza, no es No, fauno. no es fauno. Es otro. También no me acuerdo cómo se llama, pero sé que no es fauno. Sí, no. Porque el Minotauro es el del toro. Sí. Pero bueno, sí Es sabemos parecido. todos, creo, la imagen. Sí, la imagen se la Ajá. tiene, ¿no? O sea, es Sí. muy Sí, parecido sí, al sí. de Hércules. Además de informar que en la isla se llevaban a cabo la visita, o sea, Bill Maloney en el documental, además informaba que en la isla se llevaban a cabo la visita y la reunión de altos grados de la orden masónica y muestra pues en el documental la abundante desinformación local con entrevistas en la calle a los habitantes del lugar, lo que les decía. Ahí en el centro les pregunta a la gente y la gente ni por aquí. Ujú. También en su documental se muestran los instrumentos de tortura utilizados en el orfanato descubiertos durante la investigación y la clausura del mismo, del orfanato. Ahí muestra los grilletes, muestra todo lo que se encontró, Ujú. ¿sale? Y se ve pues que son instrumentos de tortura real, de fierro, de hierro, Ajá. pesados. Así como la exhumación de los restos humanos y los 60 dientes de leche encontrados allí. Todo eso lo muestra él. ¿Sale? El documental Sun Sian Satan, aunque realizado clandestinamente, es el más referenciado en la investigación del caso del abuso infantil en Jersey, ya que es el más ilustrativo y el que muestra la indignación, la desesperación y el horror que siente el presentador, que es el mismo director, Bill Maloney, al presenciar lo que esta isla esconde a sus turistas. O sea, realmente esto queda, como les digo, está escondido para la gente que va a visitar la isla. Y se ve muy desesperado, se ve como él se va dando cuenta de todo y está, o sea, horrorizado de lo que ve, Sí. ¿sale? Como pueden ver, la conexión entre las escuelas indígenas de Canadá con el paraíso fiscal de Jersey, que es propiedad de la corona y obviamente de la reina, y el caso de Jimmy Savile, es innegable la conexión, ¿sale? Porque ahí fue Jimmy también a hacer de las suyas, sí. La reina también, desde 1867. La reina no vivía entonces, o quién sabe, porque la neta está muy rara. A lo mejor todavía vive. Pero toda la realeza pues se encargaba de esto y hacían esto desde entonces. ¿Quién sabe si Jorge V, Jorge VI y todo con su tartamudez y todo lo hacía, ¿no? Y a la fecha te lo apuesto que lo siguen haciendo. Ay, pues sí, estos cuates sí, ¿no? O sea, ya vimos que estos con Epstein lo hacían. Epstein tiene su islita a lo mejor por recomendación de ellos. Ya, mira, yo tengo una isla desde hace mucho. Cómprate una tú. Yo creo fingen como que, ay, vamos a cerrar y esto y todo. Y como que ya, hasta aquí. Pues ya viste hasta aquí quedó. Ajá. Pero, la gente pues, pierde, voltea la vista. Sí, dicen, ya cerraron, ya. Encuentran a lo mejor otra forma de hacerlo más discreto, pero lo siguen haciendo. O sea, ¿tú crees? Es que yo siento que eso ya es como una adicción, ¿no? Sí, obvio es una adicción. O sea, no se va a quitar. Es como así el asesino serial. De repente. Y luego, lo que vamos a ver después con los asesinos seriales es que es una adicción que se va volviendo más intensa. Porque como es una adicción relacionada con el sexo, desgraciadamente, para volver a tener ese orgasmo o esa emoción intensa, necesitas intensificar cada vez más el ritual o la forma en que lo haces, y eso lo va volviendo más violento, más sádico, más todo, y pues te vas degradando solo. Yo creo que es como todo, ¿no? Como cuando la medicina, o sea, si dicen... Ándale, la dosis. Te tomas, va incrementando. Igual porque esa droga. Pequeña dosis que te recomendaron en un inicio ya no te hace formas, efecto. ¿Cómo le llaman? Resistencia, ¿cómo se llama? Bueno, el cuerpo se acostumbra pues a la dosis y ya no te hace el mismo efecto. No me acuerdo cómo se le dice. Sí. Pero pues ya, tienes que incrementar la dosis, que es lo que dices. Todos estos casos tienen 3 cosas en común: impunidad, poder y abuso infantil. Puede que la reina nunca haya cometido ningún delito legalmente, pero moralmente y en la práctica, la realidad es otra. Sí. Y como dijo nuestro querido amigo Ángel David, bueno, no es nuestro amigo, ¿verdad? Pero Ángel David Revilla, por quien me enteré de este documental y de este caso de la isla de Jersey, fue Dross, el famoso youtuber, que me imagino que la mayoría lo conoce. Lo atroz no fue lo que sucedió. Lo atroz es como lo que tú dices, es que probablemente todo esto siga sucediendo. Sí. Yo la verdad no lo dudo. Y esta fue la historia no oficial
de los delitos de la reina Isabel II. Como vieron, nada más tocamos un poquito de su historia. Como para que vieran lo raro que fue cómo llegó al trono, lo raro de su apellido, porque tiene una ascendencia alemana y estas ideas de endogámicas que tiene su familia, y luego cómo ese poder, aparte de que son malos para gobernar porque destruyeron el imperio que te habían formado y querían gobernar el mundo, quién sabe si lo trasladaron a América o lo trasladaron con los estos soldados de Hitler, quién sabe todo este rollo, y vean cómo ha terminado, cómo siguen haciendo estas tarugadas, ¿no? Uh-huh. Y cómo usando, o sea, como les decía el meme, ¿no? De la maestra que enseñaba una vitrina vacía a un alumno y decía, mira, aquí está todo lo que la reina Isabel hizo por la humanidad. Sí. ¿Para qué queremos reyes? ¿Para qué queremos reyes si no hacen nada por la humanidad ni por su propio país? ¿Qué ha hecho por su país? ¿Qué han hecho con eso? Nada. Tener una isla que es un paraíso fiscal, o sea que no pagan impuestos, y tiene más de 441 mil millones de libras. Entre más tengan, más van a querer. ¿Pero para qué? No sé. Ay, bueno. Ya no hablamos de la reciente involucración del príncipe Andrés. Bueno, sí lo comentamos, lo del príncipe Andrés con Epstein. Por lo que y que lo iban a meter al bote y la reina pagó 14 millones de euros para que no fuera a la cárcel su hijo. El hermanito de Carlos. No se nos olvida. Ni de los numerosos accidentes de tránsito del rey Felipe Mountbatten, que era el primo de la reina Isabel, en la que murieron varias personas. No sabía manejar ese güey. Ya ven que su pinche derecho de que no tienen licencia. Pueden manejar sin licencia y sin placas, pero no sin saber manejar, güey. O sea, aprende a manejar y luego ten responsabilidad de tu pinche poder. Mató varias personas el Felipe y no fue a la cárcel por ello, ni pagó multa, pues no. Ni nada. Nada le hicieron nada. No, obviamente, porque saben que tienen poder. Obvio. Yo creo que una persona que sabe que tiene poder le vale un comino si puede, si sabe, si tiene consecuencias. Así es. Porque con poder lo van a solucionar, ¿no? Pues, ¿qué le hacen a estos güeyes? La neta es indignante. Otra vez. Otra vez. Esperamos que ya no nos pase tanto esto. Fueron 2 capítulos muy tristes que me gustó cómo los escribí. La verdad me había gustado, pero ya cuando los conté, la neta me siento bien destrozado. Pero bueno, esto es solo a lo mejor el primer capítulo de 3. Porque quizá por el tiempo ya no lo comentamos, pero el delito más famoso que ambos cometieron, es decir, la reina y el rey o el príncipe Felipe, lo vamos a comentar en nuestro siguiente episodio, en el que hablaremos de... Yo digo, yo sé. ¿Sí? ¿No? Sí. La princesa Diana. Exactamente. Es el delito más famoso que cometieron. Sí. Aquí tocamos los delitos menores. Bueno, no, mayores, yo creo. Sí, no. Mayores. No hay delito mayor aquí. Es el delito menor, perdón. Delito a menores, pero delitos mayores a menores, ¿no? Sí. Fueron delitos muy gachos, que legalmente no fueron pues nada, pero moralmente ya vieron que estuvo involucrada y que desgraciadamente la gente ni siquiera pudo acusarla bien. Pero el delito más famoso que han cometido lo vamos a ¿cómo se puede decir? A revelar. A revelar, exactamente, en el siguiente episodio, que es el capítulo de la princesa Diana. Fíjate que está interesante, o sea, más interesante que vayas a hablar de este tema porque la conozco. ¿A Diana en persona? No, espérame, hice una pausa. La conozco en el aspecto de que sí llegué a oído hablar de ella y como que me traigo imágenes así muy... ¿Cuándo murió? ¿En el qué? En el... Ay, ya me la pusiste. Lo tengo en el otro capítulo. 96, 97 por ahí. Pues yo tenía como 7 años más o menos. Sí. En el 93 fue cuando se dio a conocer su infidelidad y en el 96, 97 fue cuando... Sí, tengo como que imágenes así de la noticia. En el 97 porque dije, ya no alcanzó a ver la final de Jordan en el 98. Me acordaba cuando estaba en la tengo imágenes así como flashback de la noticia en ese entonces. Sí, muy pero sonada. Jamás me dio por investigar, o sea, porque he escuchado que hay teorías conspirativas de que por qué pasó y que fue intencionado. Ajá. Pero sinceramente no me he metido de lleno al tema, pues sí. Como que no. Mira, todos sabemos que fue un accidente dentro de un túnel. Sí. Donde Oficialmente. Y las cámaras otra vez no grabaron. No funcionaban. Y casualmente iban perseguidos por paparazzi que tampoco tomaron fotos ni video. Ajá. Paparazzi y sin fotos ni nada. Entonces, pues casi no es sospechoso, ¿verdad? Sí.
Aparte de que se iba a casar con un musulmán. Bueno, pero eso ya todo en el siguiente episodio, ¿no? Sí, bueno, sí, todo en el siguiente episodio. No les quiero adelantar nada, pero Sí, todo ya el mundo está está... adelantando. Ay, sí, cierto, ya les estoy dando puros spoilers, perdónenme. No, bueno, es un caso muy sonado. Es una persona que fue muy querida. Sí, también eso lo tengo. Y eso también lo vamos a hablar de su historia, de cómo llegó Muy bien. a ser princesa, porque tampoco estaba como para hacerlo. Bueno, sí. Bueno, en ya la nos ascendencia. vemos en el próximo episodio. Sí, ya. Esto fue todo por hoy, muchachos. Muchas gracias, síganos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que no se hayan agüitado como nosotros por el tema. Y si lo hicieron, pues es que son muy humanos. Pues sí, oye. Sí, la verdad es que es imposible no sentirse mal por estos niños. Tantos, ¿no? O sea, tantas tumbas en un lado, tantos tumbas en otro. Terminaron desenterrando 6,000 y quién sabe si todavía faltan más. Porque esto hace 3 años apenas, ¿eh? La gente todavía están muy enojada la gente. Todavía no le hacen reverencias que al rey Felipe, al rey Carlos, digo. No, Nada. qué poca madre se le hiciera, Sí. ¿no? No, pues no manches. Y están enojadísimos con la iglesia. Pero bueno, estamos como Historia No Oficial. .podcast. En todas las redes sociales. Por si les gusta el Y contenido, auditivos. nos Sí. puedan seguir. Si les está gustando el suscribirse. contenido, por favor, síganos, suscríbanse. Nos ayudan recomendarnos. mucho que lo hagan en YouTube. Y seguimos hablando de Reino Unido. Es el último tema. Vamos a hablar de la princesa Diana. Ella es Nancy Gutiérrez. Él es Gerson Ortiz. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye. Bye.